Bueno, pues efectivamente vamos a empezar. La idea hoy era compartir lo que llamamos conversaciones, porque al final, como estamos hablando, muchos de los que estamos aquí sabemos de lo que hablamos y entre todos podemos generar mucha más riqueza a esta conversación. Edgar es mi compañero de Ecuador. Como muchos de ustedes saben, somos de una comunidad, probablemente la comunidad más grande de gestores del cambio del mundo. Operamos en 30 países. Muchos de mis compañeros directores de diferentes zonas están hoy aquí. Y la idea es, pues, que Edgar me acompañe también por su experiencia y su conocimiento en cómo afrontarlo desde diferentes metodologías. Vamos a hacer un marco general y una puesta en situación sobre qué principios son los que tiene este entorno VUCA. Vamos a hablar también de, además de qué es VUCA, vamos a hablar qué características tenemos que tener las personas para afrontar esta situación y luego hablaremos de cómo enfrentar estos entornos. Primero, marcando estrategias. Segundo, conociendo estas nuevas formas de trabajar. Y en tercer lugar, qué herramientas, y les contaremos que quizás es donde más vamos a estar, qué herramientas podemos utilizar para poner en marcha todo lo que hablamos, que sea muy práctico. ¿De acuerdo? ¿Les parece bien? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, Amanda. Muy bien, pues venga, seguimos entonces. ¿Seguimos? Lo primero, el origen de VUCA, porque no sé si muchos lo saben, que es un concepto que viene del ejército de los Estados Unidos, donde tras la Guerra Fría se determina que están en un entorno, pues eso, en un entorno que si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que es un entorno volátil, un entorno de incertidumbre, complejo y ambiguo. Y se enfrentaban ante esa situación y deciden poner medidas y hacer planes para poder afrontarlo. ¿Qué principios son los que tiene? Un momento. Los principios que tiene, si pasamos, pues primero que es un modelo de relación líquida. ¿Le puede dar al anterior, por favor? Un modelo de relación líquida. Es decir, que se acabaron esas grandes estructuras jerárquicas y ahora lo estamos viviendo. O sea, necesitamos confiar en las personas con las que trabajamos. Hay que entregar productos de valor. Ya no es tan importante el proceso, cómo se llega, sino que lo que se entrega realmente aporte valor. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, es decir, ya se finaliza lo de terminar todo perfecto para entregarlo, no. Empezamos a hablar de conceptos como pivotar, en conceptos como testar, prototipar, productos mínimos viables. O sea, hablamos ya de conceptos de ser rápido, primero pregunta y luego haces. Hasta ahora íbamos al laboratorio y hacíamos cosas que entregábamos a las personas o a los clientes o a nuestros empleados incluso, y ya lo dejábamos. Sin embargo, ahora no, primero pregunta y luego crea. Aprender para mejorar. Y ahí un poco la idea del concepto de fracaso, que no es un fracaso en sí mismo, sino la idea de no pasa nada, si te equivocas es cuando pivotas y puedes crear un nuevo producto. Eso sí, aprende esas lecciones aprendidas para mejorar, para no caer en ese error constantemente. Y de ahí la importancia también que cuando hablamos de creatividad y hablamos de innovación, la gente cree que es que uno está tranquilo y de repente le viene la idea, y no. También hablamos de metodologías y de ser sistemáticos, no estar siempre a la espontaneidad, no estar siempre al sentido común, sino de ahí vamos a crear lugares donde podamos poner esas lecciones aprendidas y que le sirva a mi compañero, para que no repita y caigan lo mismo. Y esa mejora es para crecer, de ahí el concepto de mejora continua, que vayamos creciendo juntos, ¿sí? Que no sea mejorar por mejorar, sino eso nos haga más fuerte. Si lo utilizamos en esta situación que estamos viviendo ahora, deberíamos de aprender. De esta situación estamos aprendiendo muchas cosas en realidad. Cojamos esas lecciones y vamos a ver qué podemos hacer para que en caso de que esto vuelva a ocurrir, que va a volver a ocurrir, sea en formato virus de salud, ya sea en formato virus tecnológico, pero son situaciones que van a ocurrir, ¿qué podemos hacer para no caer en el mismo error? Esa es la idea de los principios, que sea algo que lo tenemos interno, ¿de acuerdo? Que nos salga de forma natural.
Como hablábamos VUCA, en la siguiente diapositiva vamos a ver qué es VUCA, y hablamos de volatilidad, de la incertidumbre, de la complejidad y de la ambigüedad. Para poder afrontar esto hay que seguir una serie de competencias. Para la parte volátil hay que ser valiente. Para la parte de incertidumbre hay que trabajar con las personas, pasar del colectivo al individuo. Complejo, sí. Por eso hay que competir. Competir es la fusión de dos palabras que es competir y colaborar. Es decir, no perdamos de vista el objetivo, no perdamos de vista los resultados, pero vamos a trabajar juntos. Y por último, la ambigüedad con la adaptabilidad, pero siempre en positivo. Si vemos uno a uno, ahí, como esta presentación se la vamos a dejar luego, la vamos a colgar en las redes para el que lo quiera, cuando pone 100 mejor que uno de Sudorievsky, este señor es el que ha escrito un libro, es un columnista del New York Times, donde nos explica que realmente un grupo de personas pueden llegar a una conclusión igual de válida o mejor que el mejor experto del mundo sobre una materia. De verdad es un libro que viene muy bien porque te pone ejemplos de experimentos que hace. Si seguimos, vemos valiente. ¿Qué podemos hacer para estar en ese entorno? Tomar decisiones rápidas aquí y ahora. De ahí la importancia de que el manager esté empoderado, que es una palabra que en español la verdad es que no suena muy bien, suena mejor en inglés, pero la realidad es que es la necesidad de estar con ese power, con esa energía de tener la capacidad de tomar decisiones rápidas. Siempre ser el primero. O sea, no se puede decir, vamos a utilizar la tecnología, vamos a utilizar en las reuniones a partir de ahora el OneNote, y yo aparezco siempre con la libreta y el bolígrafo. Pues no, nos toca demostrar que esta es la manera y por qué, pero con hechos. Tenemos que generar ritmo y armonía. Ya no vale esa estabilidad y esa tranquilidad. Necesitamos que nos toca a los managers, meter ritmo y armonía, porque se habla ahora del coraje del manager. Arriesgarse, hay que arriesgarse. No todo el mundo pensamos igual, no importa, vamos a arriesgarnos y habrá cosas que salgan bien y habrán cosas que salgan mal. Pero hay que transmitir esa energía. Y tenemos que dar sentido a los mensajes, tenemos que hablar de futuro. Es verdad que necesitamos a corto plazo resultados y no lo podemos olvidar, pero hay que ser capaz de combinar ambos, el futuro con el corto plazo. Y pasamos a la siguiente. Una cosa interesante, Amanda, y es algo que nosotros no podemos olvidar, que en estos últimos eventos de los últimos meses hay mucha gente que está valiente, siendo valiente en las calles. Nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros recolectores de basura, la gente que cuida por las telecomunicaciones, la energía eléctrica, la que permite que el agua llegue a nuestros hogares, la gente que está preparando nuestros alimentos, los que están cosechando nuestros alimentos, es gente muy valiente que está allí. Y miren, en un entorno VUCA, la valentía cuenta, porque muchos de nosotros estamos haciendo cosas, pero hay mucha gente valiente que está allá afuera dándonos a la cuenta que en un entorno VUCA el tema de la valentía es vital para que toda la sociedad sobreviva y se manifieste. Oigan, ¿qué tal si ustedes ponen en un chat qué cosas valientes están haciendo ustedes en el día a día? Póngalo en el chat y luego lo vamos comentando. Si alguien quiere comentar algo valiente que ha visto en estas últimas temporadas, también puede abrir su micrófono, nos interrumpe y lo hacemos. Por ejemplo, yo voy a poner mi video, Amanda. Va a ser valiente de mi parte porque no se me ve tan bien, pero sí quiero estar presente con ustedes. Estoy recuperándome de una cirugía, así es que estoy con gorrita y todo el tema, entonces me voy a poner con ustedes. Pero ojo, comenten las cosas valientes que ustedes estén mirando y estén viendo en el chat y luego vemos cómo lo compartimos. ¿Ok? Vamos. Sí, sobre todo porque es verdad que esa valentía nos hace poder tomar decisiones que aunque aparentemente parece que no, están haciendo mucho. Con todo mi corazón, mi vida. Te amo, te amo. Te amo. Mira, vemos las muestras de amor que hay por ahí. Recuerden, por favor, poner en mute en su micrófono, pero todo vale para compartir. El sacarnos una sonrisa ahí es bastante, gracias. Pues sí.
Uno a uno, pasar también del colectivo al individuo. Yo, si ustedes no me frenan, continúo para cumplir con el horario de la webinar, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasar del colectivo al individuo. Importantísimo escuchar. Y el término escuchar está, como se dice en España, muy manido. Vamos, que todo el mundo habla de escuchar, pero la realidad es que no lo hacemos. Escuchar no con el pensamiento de qué voy a contestar, sino primero entendiendo lo que esa persona nos quiere decir y necesita para luego ver qué solución le puedo dar. Generar confianza al equipo. Necesitamos que la gente confíe y tenemos que ser los primeros en que demos esa confianza. Fomentar y reconocer tanto la autonomía como la autogestión. Dejar espacio. Siempre digo que al talento hay que darle oxígeno, porque si no, lo apagamos como las velas. O sea, necesitamos que la gente pueda crecer. Transferir la responsabilidad. Es decir, realmente decir, esto te encargas tú y tú eres el responsable, porque cuando uno tiene el responsable, la responsabilidad también afronta las situaciones tal y como vienen. Y el feedback continuo y constructivo, fundamental. Siempre dando una fórmula de cómo mejorarlo o bien un reconocimiento. Seguimos, y una vez que ya hemos fomentado la valentía, trabajamos uno a uno, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer para afrontar la complejidad? Venga, el primero que lo ponga en el chat, bueno, ahora ya no vale, claro. Competir, importantísimo competir, que es colaborar y productividad. No podemos olvidar los resultados, debemos de orientarnos al resultado. De hecho, hay que plantear retos. Tenemos que hablar en términos de objetivos, no de control. Ahora, en el teletrabajo, que es un tema que hablaremos en otra ocasión, lo importante no es que tú planes tu horario laboral en tu casa. Lo importante es que tú seas capaz de tener unos objetivos y cumplirlos. ¿Sí? O sea, lo importante es ser capaz de que tú tienes una fecha y una entrega y que tú seas capaz de que eso esté en calidad y entregado en el tiempo. El otro día, ¿verdad, Edgar? Comentábamos la importancia de trabajar con objetivos. Por supuesto. Os quiero pedir un favor. Las personas que tienen abierto su micrófono, pónganlos en mute para poder escucharnos todos y así nos podemos evitar el tema de esas interrupciones que no queremos. Sí, porque somos 75 ya en la webinar, que somos unos cuantos. Claro, y es un número importante. Entonces creo que allí voy a pegar un pequeño recorrido por todos los perfiles a ver si puedo bloquear alguno, ¿sí? Y buenísimo. Dale, Amanda, continuemos. ¿Nos recordabas? Sí. Continuamos, estábamos hablando de los objetivos, de la importancia de poner foco en lo importante. Esto es muy, muy importante en este entorno. Vamos a poner foco, vamos a tener claro a dónde quiero llegar para así poder conseguir y tener unos objetivos claros. Hay que tener una idea para esa complejidad, tenemos que ser capaces de ser muy claros y muy concisos. Si no, nos podemos dispersar con la cantidad de información y la cantidad de ideas, posibilidades. Hay que poner foco y eso lo veremos en Design Thinking. Y, por supuesto, reconocer y celebrar los logros. Y, por último, la ambigüedad en positivo. Estamos en la Semana de la Felicidad, ¿lo sabían? A ver, que levanten la mano los que lo sabían. Hay por ahí un botoncito para levantar la mano. Muy bien, Beatriz. Gracias, Carlos. Estamos en la Semana de la Felicidad. ¿Y en qué consiste? El bienestar organizacional lo tiene que poner la organización. La organización tiene que permitir que las cosas ocurran. La felicidad depende de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ver qué ocurre en nosotros para conseguir que esa felicidad exista. Muy bien, Yami, gracias. Así que liderar como jefes, que son gestores de la felicidad. Ser flexibles. Hay que hacer planes. Si no hacemos planes, no sabemos por dónde empezar. Pero ese plan tenemos que tener la capacidad de cambiarlo. Si no está funcionando, lo cambiamos. No pasa nada, lo adaptamos a la necesidad. Y otra cosa muy importante que necesitamos en épocas de incertidumbre es crear certeza. Necesitamos los líderes o las personas que lideran los equipos
o los formadores de opinión que están llevando proyectos de gestión del cambio, crear certezas dentro de la incertidumbre, porque si no, la gente se siente muy abandonada y aparece el miedo. Y cuando aparece el miedo, aparece la parálisis. Y eso no hace que avancemos, ¿cierto? Buenísimo lo que acabas de mencionar, y una cosa que vale la pena reforzarlo. Es básico tener un objetivo, una visión, una meta a seguir. Si esa meta, esa visión y ese objetivo siguen siendo consistentes en el tiempo, no tengan miedo de cambiar la estrategia para llegar a ellos. Y esa es la parte de la adaptabilidad. Y tenemos aquí también un concepto que lo hemos visto muchísimo en estos últimos 2 años en Iberoamérica, que es la resiliencia. Y tanto la resiliencia del ser humano como la resiliencia de las organizaciones. Pero recuerden ustedes que para que una organización sea resiliente, los seres humanos que cohabitan esa organización deben ser resilientes. Por lo tanto, si tenemos una visión, meta a mediano o largo plazo y es coherente todavía, síganla, no la dejen, no la desestimen. Cambien la forma de llegar a ella, cambien esa estrategia operativa, esa estrategia operacional, y eso funciona bastante bien. Y es allí donde vienen todos los conceptos de change management, los conceptos de cultura organizacional, los conceptos que les van a llevar hacia allá. ¿Cierto, Amanda? Cierto, así es. De hecho, ¿hay algún ingeniero en los 80 que somos? ¿Hay algún ingeniero? Sí, hay algunos por allí. Yo. Porque si hay algún ingeniero nos podría incluso aumentar este concepto con lo que es la elasticidad, ¿cierto? Veamos, un ingeniero mecánico. Dale, te levantaste la mano. Adelante. Hola, Por favor, hola. ¿cómo está? Mucho Hola. gusto. Estéreo Coronel Ecuador, le saluda. Hola. Un ¿Me placer. escucha? Sí. Cuéntanos. Te Sí, escuchamos Bueno, perfectamente. la elasticidad es la propiedad. Yo soy ingeniero civil, ¿no? Pero la elasticidad es la propiedad que tiene un material para poder llegar a un punto hasta el cual, al momento de aplicarle una fuerza, pueda deformarse y volverse a su punto normal, o sea, sin que sufra deformaciones. Hay un punto a partir del cual la aplicación de la fuerza ya no permite que el material regrese a su posición original, sino que ya queda el elemento prácticamente deformado. Entonces, ese punto es el que se denomina como punto máximo de elasticidad. Y esas son las propiedades de los materiales hasta llegar a esa máxima fuerza de deformación. Así es, muchas gracias. Es un concepto. Buenísimo. Sí, sí, es un concepto. Edgar, Amanda, ¿cómo están? Buenos días. Marcelo. Adelante, buenos días. Sí, ¿cómo estás, Edgar? Un saludo desde acá, desde Quito, Ecuador. Nada más, yo soy ingeniero en sistemas, algo que tiene que ver el tema de elasticidad y creo que se puede aplicar en todo. Y con equipos es algo puntual en temas de cloud computing, por ejemplo. Tenemos estas votaciones que en un cierto día colapsa. Entonces, solo en ese cierto día yo puedo hacer de que mi infraestructura crezca de tal manera que soporte todas las peticiones de los usuarios y al día siguiente, cuando ya todo ya se haya calmado, por así decirlo, funciona de la misma manera. Entonces, eso sería algo muy interesante y que se lo puede realizar con la elasticidad que nos proporcionan las herramientas de cloud de la nube. Nada más, gracias. Buenísimo, Marcelo. Miren, algo súper interesante que nos dice Marcelo. Por un lado tenemos una definición técnica de lo que implica elasticidad, pero por otro lado Marcelo también nos dice que desde el punto de vista de la aplicación, ya en la vida real, nosotros podemos darle elasticidad a nuestras organizaciones, podemos darle elasticidad con la aplicación adecuada de métodos, de herramientas, de tecnología, y eso básicamente es lo que nos ha ido pasando en estas últimas semanas, ¿sí? Imagínense, las redes de telecomunicaciones deberían estar de alguna forma colapsadas. En algunos países colapsaron y volvieron a recuperarse, pero en otros tantos no, fueron creciendo y nos permiten tener comunicaciones como estas. Entonces, por ahí, J. Miguel nos dice qué técnicas, herramientas o habilidades se deben o se pueden utilizar para generar certezas en un equipo heterogéneo, personalidad, objetivos, necesidades. Mira, Miguel, conforme vayamos platicando en el resto del webinar, vamos a ir tocando puntos que están relacionados a tu pregunta. Y si después de aquello quedaría alguna duda adicional, puntualmente nos los pones. Pero ojo,
Obviamente, objetivos claros como lo hemos visto hasta acá, una estrategia a seguir, estar dispuesto a colaborar, tener valentía y sobre todo tratando de mirar y sobreponer un objetivo específico, porque caso contrario, si tú no tienes una meta, una visión, un objetivo, como en el cuento de nuestra amiga que se pierde en un bosque, llega un gato y le dice, ¿y a dónde vas? Y le dice, no sé, bueno, cualquier camino que tomes puede llevarte a donde tú no sabes que quieres ir. Entonces, ustedes saben de quién estamos hablando, ¿no es cierto? De Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, primero un objetivo y luego los caminos los construyes tú. Pero ya vamos a irte dando respuestas a lo que tú preguntas en el transcurso. Sigamos, Amanda. De hecho, efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es diseñar ese camino, porque es muy importante saber en qué situación estamos para ver qué situación es la que queremos ir y diseñar y acompañar durante ese camino. Y de ahí que en gestión del cambio hablemos de estrategia y táctica a la vez, porque si no al final se queda en grandes ideas que no se pueden aterrizar y no se pueden poner en marcha. Y un gestor del cambio tiene que aterrizar todo aquello que trabaja, porque si no somos capaces de pasar lo intangible a tangible, pues no gestionamos ni acompañamos durante el cambio. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Amanda, ¿qué tal? Laura, una pregunta. Para poder evaluar un poco el contexto, es decir, para poder evaluar cómo está ese equipo a día de hoy para marcar un antes y un después y establecer mediciones, ¿qué herramientas proponéis vosotros que, digamos, podrían ser comunes a todos los equipos de trabajo para poder hacer una evaluación? Para poder hacer el diagnóstico previo. Exacto. Pues mira, para hacer ese diagnóstico previo hay varias. De hecho, una de las técnicas que utilizaríamos ahí es Design Thinking y es precisamente hacer encuestas con las personas o hacer grupos de workshops para hacer lo que nosotros llamamos y hemos creado como DAFO humanizado. ¿Qué significa? Saber qué motiva a las personas, qué les da miedo, qué les produce tensión y qué les produce integración. Una vez que somos capaces de tener este DAFO humanizado, trabajado con las personas a través de encuestas y trabajo de workshops, es decir, esta parte personal, lo podemos contrarrestar con lo que nosotros llamamos el plan MOLA. ¿Qué significa esto? Pues que las motivaciones las tenemos que mantener. ¿Cómo las vamos a mantener? Los miedos los tenemos que objetivar. ¿Cómo los vamos a objetivar? Y esto es lo que nos va a dar lugar a que podamos diseñar este camino en base a las 5 líneas que vienen después. En el caso de las tensiones, hay que liderarlas. ¿Cómo las vamos a liderar? Esos son los planes que tenemos que poner en marcha. Y finalmente, las integraciones las tenemos que aprovechar, teniendo en cuenta que las integraciones son todas aquellas cosas que nos unen para ir en pro de ese objetivo común. Y además, hacer un cuestionario, porque tenemos que trabajar la parte quanti y la parte quali, para luego poder medir. ¿Establecéis unas métricas comunes también a los equipos, que sean los que evaluéis, independientemente de las herramientas? Sí, depende de cada proyecto, ¿sabes? Pero en general, por ejemplo, nosotros tenemos 5 o 6 que siempre utilizamos. La credibilidad de los mandos, porque es muy importante, y de hecho tenemos datos muy curiosos que el 80% de las personas aproximadamente, y hemos hecho esta encuesta en torno a 10 organizaciones o así, sale que el 80% de las personas no creen que sus líderes vayan a ejecutar ese cambio. Eso es muy importante porque con eso tenemos que hacer algún plan. Sí. La participación voluntaria, las visualizaciones de las comunicaciones, la percepción del cambio, que esto también es muy importante porque una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que la gente está percibiendo. Y de hecho nos salen muchísimas encuestas que ni siquiera saben que se está ejecutando un cambio. Sí, hay cosas, hay actividades, pero no un cambio. ¿A qué te suena eso, Laura? Sí, bastante. y para poder evaluar la parte... Y aparte... Sí, perdón. Sí, además a lo mejor... Edgar, a lo mejor tienes alguna medida, porque tú también sabes temas de medición. No, hay muchos indicadores que puedes tomar en la cuenta y de una vez para mirarlos y de paso para compartir con Israel, que nos pide que compartamos la info del DAF humanizado. Hay muchos indicadores. Mira, si bien es cierto, tienes que mirar la confianza que tiene la organización en los líderes en el proceso del cambio, pero cuando tú armas un equipo de trabajo, la siguiente pregunta es ¿qué confianza tiene la organización en ese equipo? Que es otra cosa diferente. Puedes confiar en el líder, pero no puedes confiar en el equipo.
Es solo uno. Dos, ¿qué confianza tienes en ti mismo para llevar adelante el cambio? Que es otra pregunta, es otro indicador que tienes ahí. Otro, ¿qué tan preparado tú como persona estás para afrontar el cambio que se te viene una vez que se te dio la información y conoces de qué se trata? ¿Sí? Tienes indicadores adicionales como esos indicadores del estrés. ¿Qué tan estresado te sientes en este momento que te avisaron que está el cambio? Entonces haces una medida. Ahora, todos estos indicadores debes irlos monitoreando en el tiempo, porque una cosa es cómo yo me siento hoy día con el mensaje, otra cosa es cómo yo me siento hoy día con la información, pero de aquí a una semana es posible que ya se me haya olvidado o es posible que me haya centralizado más en mi preocupación. Recuerda que el cambio tiene una curva emocional que pasas desde el tema del impacto, del shock, a la preocupación, la negociación, pasas del tema de la resistencia, luego pasas del tema del conocimiento y luego terminas eventualmente por acostumbrarte. Pero todo ese camino es un conjunto de indicadores que debes ir midiendo en el ser humano. Ahora, como decía Amanda, cada organización, cada proceso de cambio, hay que mirar qué indicadores son los adecuados para tu organización en ese proceso de cambio. Obvio. El mundo de la gestión del cambio y sobre todo en un entorno VUCA no es estándar para todo el mundo, no es Coca-Cola para todo el mundo. Es probable Sí, que bueno, no pero te guste entiendo la que siempre Coca-Cola. habrá ciertos conceptos básicos o estructurales Por que se supuesto. dan en casi en todas las organizaciones, ¿no? Porque al final yo creo que todas las empresas, más que menos, tienen todas una estructura muy similar, salvo ciertas startups y compañías que están súper evolucionadas, o por lo menos de los entornos en los que vengo yo laboralmente hablando. Y sí es verdad que hay muchísimos patrones que son comunes, solamente que la forma de, o sea, la ejecución de los mismos, dependiendo del contexto, tiene que variar, pero en la métrica creo que por lo general siempre permanece más que menos constante en cuanto a los indicadores. Sí, en la mayoría de casos sí. Hay, por ejemplo, existen organizaciones que, por ejemplo, el medir, por decirte algo, el medir el grado de confianza de pronto de los líderes, de pronto no tiene mucho sentido el medirlo ahora, porque ya en mediciones previas tienes que los niveles de liderazgo en un esquema de clima organizacional son súper altos, tienes los esquemas de cómo la gente se fusiona y los considera como héroes a nivel de cultura son súper altos, entonces el volver a medir esa variable como que no tiene mucho sentido, partes ya de algo hecho. Entonces es por eso que te comentaba que depende de las organizaciones y el proceso de cambio. Pero obvio, aquí hay mucha tela que cortar, y nos podríamos pasar hablando de todo lo que es indicadores sobre todo este webinar. Sí. Pero ya, por lo menos yo creo que la respuesta quedó sentada. Hay algunos una última pregunta. ¿Consideráis que el rol de recursos humanos dentro de este tipo de actividades tiene que tener un peso prácticamente del 80%? ¿O de Nosotros, o sea, en porcentaje no, pero sí que nosotros siempre vamos a hablar de la CMO, que es la Change Management Officer, que es montar una oficina. Y en la oficina sí que debería estar recursos humanos, porque en principio la gente de recursos humanos son los expertos en personas. Y si hay algo que tiene el cambio es que el metaeje son las personas. Entonces realmente tendría que estar, de hecho, yo los proyectos que he llevado donde entra recursos humanos, comunicación, tecnología, y hay un buen patrocinador, son proyectos de éxito casi con certeza, fíjate lo que te diría. Vale. Una cosa que es importantísima de lo que dice Amanda es que hay dos momentos, el momento estratégico y el momento operativo. El momento estratégico debería ser liderado por recursos humanos y debería ser la cabeza de los que están en el Change Management Office. Y la parte operativa ya vienen por las otras áreas que son los impactados y los involucrados en el cambio. Pero si recursos humanos no toma ese eje de la gestión estratégica del cambio, es complicado para recursos humanos que pueda moverse en ese mundo. ¿Sí? Algo que nos ha pasado en estos... Ajá. No, te iba a decir porque Marcelo ha mandado un comentario muy divertido y digo que de hecho me hace pensar que recursos humanos debería de reinventarse porque pone Marcelo de Flipis, pone cada vez que se dice la palabra recursos humanos muere un agilista en el Polo Norte. Básicamente, recursos humanos está obligado a reinventarse. Mira, el primer congreso de recursos humanos que yo asistí fue más o menos en el año 1999, un congreso de recursos humanos que hubo en Latinoamérica. Y fui a ese congreso, me pagué el tiquete y todo el tema, y había una pregunta central. ¿Cómo hacemos que recursos humanos sea estratégico? Era la pregunta central. 1999. Estamos ya en el 2020. Han transcurrido, ¿cuántos años? Han transcurrido 20 años
Y cada vez que yo veo un congreso de recursos humanos, la pregunta central sigue siendo la misma. Y yo me hago dos preguntas: o no lo han conseguido, o todavía no logran involucrarse a ser estratégicos. Entonces es interesante el tema porque recursos humanos sigue teniendo un gran reto. Y con lo que dice Marcelo, cuando hablamos de agilidad organizacional, estamos hablando de culturas ágiles, de gente ágil, estamos hablando de propuestas ágiles que ya vamos a mirar un poquitín más adelante y discutimos de eso, sobre justo lo que te habla Marcelo y en el contexto que estamos hablando. Dale. Gracias, Laura, por esta pequeña pausa y este respiro. Gracias. Sí. De hecho, es verdad que el tema KPI es un tema que hemos trabajado mucho porque es realmente importante. Y de hecho hablaremos de esto más adelante en concreto porque es un tema importante. Continuamos. Esta presentación la vamos a colgar en redes, con lo cual tampoco nos vamos a detener en todas las diapositivas porque luego pueden tener la información y así, como decía Edgar, también podemos hablar de herramientas, ¿de acuerdo? Así, rápidamente, 5 líneas estratégicas tácticas que no podemos olvidar en ninguna estrategia de gestión del cambio. Las personas, la comunicación, cauchizar. Cauchizar es una palabra que le tenemos mucho cariño porque es la fusión de cautivar y hechizar a los empleados. Ya no solamente hay que cautivarlos, sino también hechizarlos. Que me decía Edgar que era una palabra que a lo mejor según qué caso en Latinoamérica, pues igual no era muy... ¿No, Edgar? No era muy oportuna. Bueno, no sé si oportuna cauchizar, porque cauchiza como que viene de caucho. Y entonces caucho, si bien es cierto, es ese material elástico y todo el tema, pero en muchos países en Latinoamérica caucho le llaman a muchas cosas. Le llaman a los neumáticos, a caucho le llaman a ciertos globos, a caucho le llaman a los preservativos. Depende en qué país te encuentres, en qué contexto te encuentres, el tema caucho es así como que medio loco encontrarlo. Pero es tema de lenguaje. Mientras nosotros entendamos el lenguaje organizacional y el lenguaje de las personas, nos podemos comunicar. Pero cuando tenemos cauchiza desde el punto de vista de cautivar y hechizar, me parece súper interesante porque es parte del proceso que debemos hacer las personas que trabajamos con personas, ¿sí? Hechizar a través de nuestros procesos, cautivarlos, ¿para qué? Para que se junten, para que se peguen. Y ahí viene un contexto de lo que se llama en el mundo de cultura organizacional, el pegamento organizacional. ¿Sí? Yo supongo que lo deben haber escuchado muchas veces. ¿Qué es lo que a esta organización la mantiene pegada? Es una pregunta. Entonces, de ahí vienen un montón de cosas. Pero esto de cautivar y hechizar tiene que ver mucho con ese pegamento organizacional que lo encontramos en cultura. Ok. Sí. Hay una pregunta de Enrique que nos hace por allí, que ya la vamos a platicar más adelante. Cuando veamos agilidad, Enrique, tocamos ese tema que nos estás planteando. Vale. Y finalmente, como antes hablaba Laura, monitorizar. Efectivamente, los KPI son fundamentales. Si hacemos una pasada rápida, les hemos dejado, y lo verán, en la siguiente diapositiva hemos determinado algunas actividades porque se lleven algunas ideas de esta webinar. Si pasan a la siguiente, el plan persona. Bueno, primero, ¿qué significa y cuál es la misión? Y aquí la misión fundamentalmente es tener foco en la persona y acciones sobre todo con patrocinadores, cómo montar motores del cambio y managers. Y si ven abajo, tienen pues algunas actividades que, bueno, a nivel de ideas para que se lleven, como les decía, ¿no? Cómo organizar equipos motores y recordar siempre que es un concepto que utilizamos mucho, escoger personas circulares. Las personas circulares llamamos a aquellas que todo fluye. De repente nunca tienen problemas de tiempo. Todo lo que le das, se hace. Ya sabes el dicho, este es un dicho de recursos humanos que dice, si quieres que algo salga, dáselo al más ocupado. Curiosamente. Entonces, hay que buscar esas personas que son las que nos van a ayudar a que todo fluya. A que seguro que ustedes ya les están pasando nombres por la cabeza. ¿A que sí? La segunda, el plan comunica. Como bien saben, comunicar. Aquí hablamos fundamentalmente de que la comunicación tiene que ser una comunicación que venda, una comunicación que se difunda, que alinee muchas partes, que enamore y que sorprenda. Y de ahí hablamos de endosales, endomarketing y endoinnova como 3 conceptos de cómo montar comunicaciones que, bueno, pues eso, que genere, además de contenido, que genere sentimiento. El siguiente plan es el famoso plan cauchiza, que además de cauchizar genera dopamina, con lo cual, ¿para qué queremos más? Y ese plan en lo que consiste, en la siguiente diapositiva, ¿en qué consiste? Pues precisamente en generar actividades que generen ese bienestar organizacional, porque al final es importante que la gente vea también el cambio como una oportunidad. No siempre el cambio es negativo.
Es verdad que nos saca de nuestra zona de confort y todo lo que nos saca de nuestra forma de confort realmente nos produce una incomodidad. Seguro que si les dijese ahora, todos los que lleven reloj, que se lo cambien de mano. Todos los que llevemos anillos, pulseras habitualmente, cambiarlo de mano. Venga, a ver si lo hacen. Y dentro de media hora me cuentan si han vuelto a su estado original o no, porque sencillamente el hecho de cambiarme un anillo que siempre lo llevo aquí y cambiarlo aquí, ya esto me genera una incomodidad, ¿sí o no? A ver, que levanten la mano los que lo han hecho y si notan esa incomodidad. Así es, me dice Mari Santiago, así es, Miguel me dice así es. ¿Y qué va a ocurrir? Que si yo les digo que se lo queden hasta que les avise, sin darse cuenta lo que van a hacer es cambiárselo al estado original, porque nuestra tendencia es siempre ir a lo que ya conocemos que es nuestra zona de confort. De ahí lo importante a que, bueno, pues de alguna forma nos entusiasme para ver si voy a comprar este cambio o no. El siguiente plan que tenemos que tener muy en cuenta, pues es el plan de la capacitación. En gestión del cambio, además de formar, hablamos de capacitar. Capacitar es llevarlo a útil, es decir, que cuando yo me vaya de esta sala, ustedes sepan cómo hacer pues, la actividad que sea. Es decir, que si tenemos que implementar un Office 365, tenemos que ir con los ordenadores, porque a veces tan difícil es un Office 365 como logarse. A veces no encontramos el botón. Por aquí creo que está, si no he visto mal, Miguel Ángel López. ¿Estás por ahí, Miguel Ángel? Que te voy a parafrasear. Te voy a parafrasear. ¿Qué dice Miguel Ángel López? Que no hay enemigo pequeño para el cambio. Pues así es. O sea, cualquier cosa nos va a producir esa dificultad, ¿cierto? Por tanto, ayudarlo. Y el siguiente plan, monitorizar. Fundamental, monitorizar. ¿De acuerdo? Que sería el siguiente. Mide lo que importa. Es una frase de John Doerr que dice, céntrate, pon foco y mide lo que de verdad importa. ¿Vamos a seguir? ¿Alguien quiere aportar algo? Si seguimos, Edgar, y nos vamos a encontrar con efectivamente... ¿Sí? Estamos ya en la lámina de nuevas formas de trabajo. ¿Sí la pueden ver todos? La siguiente, monitorizar, que es lo que hemos hablado, mide lo que importa. Y la siguiente, mira, dice Marcelo, interesante, yo he visto aprender a desaprender. Efectivamente, ahora voy a dar mi opinión personal, yo no estoy nada a favor de desaprender. Es una palabra que me chirría, porque lo que tenemos es que siempre sumar, tenemos que ir aprendiendo. Realmente, lo que hemos vivido anteriormente nos aporta. Lo que pasa es que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos y de evolucionar y de aprender y, bueno, y tener la curiosidad de aprender cosas nuevas, como por ejemplo, aprender a teletrabajar ahora. Ahora todo el mundo está teletrabajando, pero no todo el mundo sabe teletrabajar. Bueno, abramos nuestra mente a ver cómo lo podemos hacer. Y bueno, al final esa es una frase de Peter Drucker que me encanta porque realmente la expone perfectamente. Me dice por aquí en concepto que tal vez la palabra correcta es no juzgar lo nuevo, también podría ser. Plasticidad, efectivamente es una palabra muy bonita, la plasticidad cerebral, que además ya se ha descubierto que realmente nuestro cerebro es plástico, y eso es muy interesante, eso de que como ya tengo 50 años ya no aprendo nada, de eso nada, que tu cerebro siga aprendiendo. ¿Sí? Muy bien. Y continuamos entonces, como hablábamos. Nuevas formas de trabajar, claro, pues en lo que estamos hablando, hay que tener esas nuevas formas de hablar, de trabajar, porque realmente necesitamos trabajar en estos nuevos entornos. Diferentes fórmulas. Método Design Thinking. Etchenbook como forma de gestionar el cambio, como framework, como marco de trabajo. Agile, como una fórmula de una filosofía casi de vida, ¿cierto, Edgar? Correcto. Básicamente aquí nosotros debemos confluir que si queremos cambiar algo, debemos tratar de esquematizar algunas cosas, formas de trabajo, métodos, herramientas, marcos, etcétera,
pero sobre todo algo súper interesante es el tema del mundo ágil, que es lo que estamos viendo ahora. Y hay muchos temas, ¿no? Nos ponen temas como Lean, Change Management, por ejemplo, de Marcelo, nos ponen el HSMBOK. Yo digamos que todo es válido en la medida de que a cada uno de ustedes les sirva. Si algo a ustedes les sirve, es válido. Si algo a ustedes les deja de servir, pues prueben otra cosa, ¿sí? En el mundo de la PNL, nosotros decimos y enseñamos a las personas en PNL que tú puedes intentar cualquier cosa para cambiar algo, pero si eso no te sirve, intenta otra nueva. Y si aquello no te sirve, intenta nuevamente otra cosa. ¿Sigues por allí, Amanda? Bueno, al parecer Amanda se nos fue. Esperemos que Amanda se reconecte. Si vamos al mundo ya de Design Thinking, ¿sí? ¿Estás por allí? Ya estoy, sí. Ya estás de vuelta. Entonces, hablemos un poco de Design Thinking. Cuéntanos un poco de Tim Brown y qué es lo que hizo Tim Brown junto con IDEO al inicio. ¿De dónde empezó todo esto? Efectivamente, de hecho, antes de empezar con eso, le voy a decir que cojan un folio. ¿Tiene todo el mundo a mano un folio? ¿Sí? A ver, que no oigo. Muy bien. Y quiero que pinten, tienen medio minuto para pintar una puesta de sol. Venga, el tiempo empieza ya. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, quiero que me levanten la mano la gente que ha pintado un sol. Prácticamente todo. Quiero que levanten la mano los que han pensado en un sol amarillo. ¿Sí? ¿Levantan la mano para verlo? Unos cuantos, ¿eh? Muy bien. Quiero que me digan, levante la mano, ¿quién ha puesto unas montañas? Vamos a las montañas. Bueno, los arriesgados, los que le han puesto a la montaña un poquito de nieve al fondo. Mira, muy bien. La nieve. Esos son los arriesgados. Famoso. Mira, y por supuesto el río, efectivamente, Yami. ¿Quién ha puesto el río? Eso es clave. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Soy adivina? No. Tenemos nuestra mente estructurada, nos la han estructurado para que una puesta de sol sea así. ¿A quién se le hubiese ocurrido poner un sol verde? Pues a nadie, porque nunca nos han dejado que el sol sea verde. Era amarillo y aquello naranja. Muy bien, Mari. Esos son los que han puesto el sol naranja, son los rebeldes. Los que eran rebeldes en el cole, que ya usaban el naranja. Por eso eres gestión del cambio, Evelyn. Los naranjas por eso decidieron esta profesión. La realidad es que nos estructuran la mente. Y ahora, ¿qué nos dicen? No, en esta ambigüedad no hay referencia. Ahora nos encontramos. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a desarrollar esta competencia de la creatividad. Y esto no es fácil. Esto hay que dedicarle tiempo. Es cierto que Design Thinking nos lo pone muy sencillo porque nos va a hacer unos pasos y unas fases que nos va a indicar perfectamente cómo podemos conseguirlo. Pero lo cierto es que tenemos también que ocasionar y permitir que el espacio de creatividad exista en las organizaciones y poner en marcha aquellas ideas que salgan. Una cosa muy interesante de Design Thinking, y aquí Edgar seguro que me puedes ayudar, es que no es idear por idear, es decir, no vale cualquier idea. Tienen que ser ideas útiles para yo poder poner foco y poder centrar el tiro y estudiar cómo mejorar una cosa. No es que hagamos simplemente... ¿Alguien se ha reído por ahí? Por ahí está. Es algo contagiosa la risa, pero por ahí la está. Risa, sí. Por ejemplo, los rebeldes son los que se están riendo. Entonces continuamos para ver las fases, pero es muy importante porque lo que te dice es, vamos a generar ideas, sí, pero luego decidir dónde ponemos foco para poder seguir creando, pero con foco. ¿De acuerdo?
Eso es algo interesante que mencionas, Amanda, porque al final de cuentas, cuando todo esto de design thinking o de diseño centrado en la persona se conjugó, una de las primeras preguntas es, ¿diseñamos por diseñar o diseñamos para resolver problemas y crear soluciones? Entonces, cuando el diseño fue para crear soluciones o responder a problemas, lo primero que tenían que hacer antes del pensamiento de diseño, porque de ahí viene todo el concepto, es saber qué vamos a resolver. Y allí podemos nosotros, desde el punto de vista del ser humano, podemos nosotros aplicar un marco de trabajo, en este caso un método. Entonces, sin tener un objetivo claro previo a, porque caso contrario no lo tenemos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo en un momento dado, Steve Jobs decía, mira, yo quiero una pantallita que al hacer así y al hacer así, eso funcione. Entonces dices, ok, ya tienes un foco, dices, quiero una pantallita que al hacer así funcione. ¿Cómo lo logramos? Entonces comenzaron a trabajar algunos ingenieros de Apple con el tema. Se cuenta también en ese tema de la pantalla táctil que Apple comenzó a trabajar. Apple contrató a IDEO, justo a Tim Brown y a su equipo, para comenzar a trabajar la pantalla. Lo mismo lo hicieron con el mouse de Apple y todo el tema, pero ya tenían una idea. ¿Cuál era la idea? La idea era algo funcional. Y ya a partir de esa funcionalidad que se quería, se comenzó a ver qué elementos tecnológicos podían incluirlas. Es súper interesante, ¿sí? Es súper interesante que es algo para ponerlo. Efectivamente, Enrique, realmente los fundadores de IDEO fueron 4 personas de allí que viene explícitamente el tema, pero si quieres mirarlo, el más marquetero, el que más salía en las fotos es Tim Brown. Y hay que decirlo, ¿no? Es como en todo, el que más sale en las fotos más o menos es el que tiene el nombre, Enrique, pero sí, compartimos completamente contigo. Al final de cuentas, si tú te das cuenta luego de este webinar va a ser de todos los que salgan en la foto, así es que tranquilidad, ¿ok? No te preocupes. Dale, Amanda. Muy bien, seguimos y vemos que la fase de design que se ve en la siguiente diapositiva, lo primero es empatizar. Y es que la empatía es clave en el design thinking porque lo importante es saber qué es lo que los demás necesitan para poder ir a crear. Primero preguntar, primero observar, escuchar el mercado. Y esto es muy interesante porque rompe uno de los paradigmas y es que no nos sentamos 5 a pensar qué necesitas tú, sino que primero preguntamos y en función de la información que recogemos, así nos ponemos a trabajar, ¿sí? ¿Puedes darle la siguiente diapositiva, Edgar? Claro. La segunda fase es definir, pues precisamente por lo que estamos hablando, ¿sí? Es decir, que hay que poner foco. Una vez que empatizamos y escuchamos, vamos a definir, ¿de acuerdo? Vamos a definir cómo podemos resolver el problema fundamentalmente, ¿de acuerdo? Vamos a centrar el tiro. La siguiente es idear. Ahí es cuando sí que vamos a utilizar técnicas y diferentes herramientas para idear de una forma sin juzgar, como decía alguien por ahí en el chat antes. Idear y crear, aunque fuesen ideas más absurdas, pero todo al final de una idea nace otra y de otra, y generar un entorno de altísima creatividad. Luego, prototipar. Recuerdan que lo hablábamos al principio, es decir, no vamos al producto perfecto, vamos a hacer un prototipo. Si ese prototipo funciona y a la gente le gusta, continuamos. Y si no, pivotamos. Si se dan cuenta, las 5 fases están interrelacionadas porque lo que te dice es, no es un proceso estanco. Primera parte, segunda parte, tercera parte. Es un proceso, un movimiento. Por tanto, si hay que ir hacia atrás para volver a ir hacia adelante, no pasa nada, se va para atrás. Y no se vive como un fracaso, se vive sencillamente como una fórmula de trabajo. ¿De acuerdo? No se juzga. Oye, nos hemos equivocado, esto no es lo que quería el cliente. No pasa nada, porque hemos gastado poco tiempo y poco dinero en descubrirlo. Por tanto, podemos continuar y volver a fases anteriores, así hasta acertar con aquel prototipo que realmente es lo que el cliente busca. En gestión del cambio, cuando hablo de clientes también hablo de empleados, porque al final la experiencia de cliente, la experiencia de empleado. El otro día decía Marlon Molina en la mañana de la radio que hicimos desde el instituto, hablemos del usuario, porque el usuario es el que lo usa, sencillamente, o sea, aquel que use ese prototipo o que vaya a ser target de ese prototipo. Y finalmente testar.
testar porque hay que preguntar y hay que coger y buscar a la gente y decirle, ¿qué opinas? Empieza a utilizarlo. ¿Es fácil la usabilidad? ¿Es realmente te soluciona a ti el problema o tú pues, no lo utilizarías nunca? Pregunta, y cuando preguntas, no vayas con el apego de ese producto. Vete con la mente abierta, porque de repente te das cuenta que sin querer hay cosas que no has tenido en cuenta y es la gente la que te lo va a decir. ¿Y si le pones esto? ¿Y si lo llamas de otra manera? ¿Y si...? Y en el easy, no, que no nos afecte personalmente, sino sencillamente escuchar para mejorar ese producto. Buenísimo. Hay una pregunta que nos hace Marcelo, y básicamente Marcelo me dice, oye, ¿qué herramientas, qué técnicas podemos utilizar para que sea mucho más fácil el tema de la ideación? A ver, aquí hay básicamente tenemos que confluir dos cosas básicas. Lo que tenemos como pensamiento divergente y lo que entendemos como pensamiento convergente. Básicamente la ideación es parte de la creatividad del ser humano y la creatividad del ser humano está basado en el pensamiento completamente divergente. El pensamiento divergente, existen muchas herramientas. A mí me gustan muchísimo las herramientas de Edward de Bono, por ejemplo, que las vamos a mencionar inclusive más adelante. Edward de Bono tiene herramientas como 6 sombreros para la acción, tiene 6 sombreros para pensar, perdón, 6 pares de zapatos para la acción. También Edward de Bono conceptualizó y fundamentó lo que se llama el pensamiento lateral. Por allí tenemos a Tony Buzan con mapas mentales que nos ayuda muchísimo para el tema de botar ideas, ¿sí? Por allí también tenemos a otros autores. Por ejemplo, tenemos técnicas como el mismo brainstorming, brand writing 365. Tenemos también técnicas como Scamper, tenemos técnicas de Open Space, tenemos técnicas de World Coffee. Tenemos algunas técnicas, los 5 porqués, tal como nos dice nuestro amigo que está en concepto, las técnicas de los 5 porqués, técnicas un poco más funcionales, más técnicas como Ishikawa, espina de pescado, que combinado con los 5 porqués, más combinado también con el tema del 80-20, nos pueden llevar a confluir muchas cosas. Mira, hay muchísimas técnicas que nosotros podemos usarlas y obviamente mientras más técnicas nosotros sepamos, vamos a poderles dar mayor uso. Entonces hay muchísimas técnicas que nosotros podemos usarlas para este tema. Un poco para poner lo que nos dice nuestro amigo Enrique, vale la pena tenerlo en cuenta. Sí, efectivamente, Enrique, nuestro amigo Kelly, como tú mencionas, es uno de los fundadores del equipo que fundó todo este tema, pero tú recuerda también que a partir de David Kelly vino nuestro amigo Tom Brown, que se quedó al frente de IDEO y también es considerado como uno de los pilares del mundo de la difusión del design thinking. Y obviamente conocemos todo tu expertise, mi estimado Enrique, gran amigo, ¿sí? No sé si estás en Brasil o en Perú en este momento, espero que te encuentres en casa disfrutando de tu encierro. Creo que te vi en unas fotos en Perú, Enrique. Sabemos de tu capacidad para enseñarnos Design Thinking. Te agradecemos muchísimo por el aporte y la aclaración que nos acabas de hacer. Un abrazo, mi hermano. Sí, gracias, Edgar. Rápidamente, solo comentando, realmente estoy acá en Lima, Perú, pero estoy intentando volver a Brasil, esperando acá un vuelo de repatriación. Pero te comentaba Design Thinking, realmente Timbral tiene tu espacio ahora en IDEO, pero uno de los fundadores realmente fue David Kelly, hay mucho contenido por eso. Y te comentaba fuertemente a quien quiere conocer más sobre Design Thinking, también mirar el concepto del doble diamante. Explica mucho este concepto de pensamiento divergente y convergente, en qué etapa de Design Thinking se aplica. Me pongo acá para ayudar si puedo en cualquier uno. ¿Sí? Chévere, Enrique, muchísimas gracias. Un placer. De hecho, hay un libro que yo les recomendaría, a mí me gusta mucho, que se llama Designpedia y tiene infinidad de herramientas. Y luego no olviden nunca la posibilidad de crear sus propias herramientas. Al final esto es una técnica. De hecho, luego les enseñaremos varios paneles que hemos creado nosotros a partir de un framework. Es decir, que a partir de una forma, que hay veces que en un workshop se necesita sacar una serie de ideas, pues arriésguense. O sea, por ejemplo, nosotros hemos creado el camino del Mago de Oz y lo hemos hecho y lo trabajamos en ese formato y es una herramienta nuestra. O el DAFO humanizado que les contaba antes. Designpedia es un... Designpedia, Teresa. Lo voy a escribir.
Hay un libro que les estoy poniendo en la web para creatividad, ya vale la pregunta que hizo Marcelo también, se llama The Thinker Toys. Este es un libro que es espectacular, trae un conjunto de herramientas completamente amplias para que ustedes las practiquen con sus equipos. Entonces también es buenísimo, lo pueden encontrar en Amazon y lo pueden comprar. Es un libro súper, súper chévere, Thinker Toys. Ok, mi estimada Amanda, buenísimo este break de conversación. Sigamos platicando. Sigamos. Bueno, de hecho, avanzamos, verán, ¿puedes avanzar, por favor? Verán los principales conceptos que tenemos: empatía, probar, un riesgo real, meter ritmo. Si seguimos, les hemos puesto algunas de las herramientas, cada una, porque cada fase tiene herramientas, ¿de acuerdo? Con lo cual, también pueden ver y utilizar la que sea más adecuada en función de la fase en la que estés en design. ¿Sí? Y obviamente en Design Thinking ustedes pueden utilizar tanto las herramientas básicas que les trae el conjunto de design, como todas las herramientas que están alrededor. En los últimos 10 años casi se han creado un concepto de un montón de herramientas sobre lienzo Canvas. Entonces tienen Canvas para esto, Canvas para lo otro, entonces tienen Canvas para mínimo producto viable, tienen Canvas de empatía, aparte del mapa de empatía que se tiene normalmente. Entonces hay un montón de herramientas que son súper útiles que ustedes las pueden ir enganchando y trabajando. Ahora, ¿cuál es la conciencia del mundo de Design Thinking? Primero es que hay un proceso, ese proceso que nos permite ir del pensamiento divergente al convergente y retroalimentar. ¿Sí? Retroalimentar siempre. Entonces, obviamente, ustedes van a encontrar en la web un montón de talleres que les ayuden con este montón de herramientas y aparte de cómo desarrollar pensamiento divergente convergente. Entonces, se puede mirarlo. Adicionalmente a esto, hay un montón de literatura que nosotros podemos mirar. Hay un montón de literatura que ha salido en estos últimos años que es fantástica, que nos ayuda a la vida. Antes pasábamos por procesos larguísimos para hacer cosas. Ahora solamente necesitamos un pequeño lienzo y esquematizar toda nuestra etapa de ideas en un lienzo. Y eso yo creo que ha sido una transformación básica que ha traído todo este mundo del pensamiento ligero para objetivos y resultados a corto plazo y de forma muy rápida para poder, como decía Amanda, hacer un pivotaje y poder regresar siempre. Es decir, aprender y regresar hasta tener algo que sea bastante consumible para las organizaciones. Y bueno, ¿qué es esto del HSMVOC, mi estimada Amanda? Cuéntanos un poco. Claramente. Bueno, aquí somos muchos, aquí hay unos cuantos que son todos mis compis. Levanten la mano todos los que son HSMVOCers aquí en este chat, porque sí creo que hay algunos, ¿no? Así que admitimos, por ahí Carlos. Rodrigo, tú que estás por ahí, he visto que tú sabes mucho de esto también. Rodrigo fue el primer centro de HSMVOC en el mundo, ¿no, Rodrigo? Hola, Amanda, ¿cómo estás? Sí, así fue, fuimos los primeros fuera de Brasil. Y ahora somos 30 países. Así, y digamos, la experiencia desde el 2012 hasta hoy ha sido bien interesante, no solo por el crecimiento, sino por toda la contribución a nivel humano y organizacional que se ha dado en torno a lo que es el HSMVOC, que básicamente es un marco de trabajo que cada vez está evolucionando más con la contribución de todos los aquí presentes y de muchas otras personas que giran en la esfera de proyectos y organización, ¿no? Sí, efectivamente. Además es verdad que hemos creado esta comunidad moderna donde cada uno mantiene su idiosincrasia, pero todos vuelven a ese Hyunmi, a nuestro instituto que está en Brasil. Vicente es la persona que lo ha creado, que está ahí en la presentación. Y bueno, pues esta manera de trabajar en red, eso que tanto se dice y que no siempre es fácil hacer, y de esa manera pues hemos ido creando todo ese conocimiento, ¿verdad? Pues seguimos con HSMVOC, que muchos de ustedes ya lo conocen y como ha explicado perfectamente Rodrigo, pues es un marco de trabajo. Si seguimos las diapositivas. La acabé de pasar. ¿Sí? Sí, la acabé de pasar. Sí, creo que está pensando, la red está así súper congestionada, entonces sí, yo creo que podemos pasarla. Sí, mucho, sí. Pero en la medida que podamos es interesante. Sí, hablamos de lo primero, el gran desafío son las personas. Y ese es uno de los, yo creo, no sé qué opinan los que están aquí, pero yo creo que es un gran diferenciador del resto de metodologías. Yo cuando estuve buscando las metodologías en el mundo que tuviese que ver con gestión del cambio, es cierto que había más,
pero me decanté por Echenbook precisamente porque sí que tiene foco y tiene claro que el gran desafío y la clave del éxito son las personas. A partir de ahí, pues crear un lenguaje común, que fíjense que somos 30 países de culturas diferentes, con la importancia que tiene la cultura, y en el fondo esos valores los tenemos intrínsecos, o sea, forma parte de cada uno de nosotros. Si a eso le aumentamos un lenguaje, pues lo que hace es facilitarnos enormemente la vida, ¿no? Súper interesante, algo que les quería contar yo antes de entrar al mundo del HSMVOG, igual en el 2013, aproximadamente 2012, 2013, yo conocía ya a Prosaic y Yadkar, que algunos de ustedes habrán escuchado. Conocía a Yadkar y conocía también por ahí a ICM, que era un instituto de gestión del cambio. Entonces, desde ese punto de vista, cuando llegué a conocer HSMVOG, a mí me encantó. Yo llevo 20 años trabajando en el mundo de transformación organizacional, proyectos, cultura, ese tipo de cosas, pero cuando vi todo esto, a mí me fascinó el tema. Primero por la iniciativa y segundo por el enfoque completamente práctico que trae todo este tema. Ahora, desde este punto de vista, lo que les quiero decir es que todo lo nuevo que ha venido en gestión del cambio, todo lo que tienen con Lean Change Management, por ejemplo, o todo lo que tienen, por ejemplo, con el tema de por ejemplo, gestión del cambio ágil, con la gente que está trabajando ya más cerca en proyectos ágiles y ese tipo de cosas de Agile Change Management, cuando ustedes leen el HSMVOG, podrán darse cuenta que todo lo que está ahí está incluido en el HSMVOG. Y esa parte es súper interesante porque el HSMVOG se convierte como en el libro de cabecera de cómo usar otras herramientas, inclusive cuando no han salido todavía. Es decir, tiene un contexto súper importante. Y digamos lo que desde este punto de vista, lo que quiero comentarles, y gracias Elisa por ponernos el link en el chat. Elisa es nuestro partner de México. Bienvenida también, Elisa. Por allí te vi. Y buenísimo el tema porque al final de cuentas, cualquier cosa que llegue a sus manos, úsenla. Si no funciona, usen otra cosa o adáptenla. Recuerden eso. Y el HSMVOG nos permite trabajar con eso, nos permite trabajar con el efecto de poder adaptarlo y poder jugar con esto. ¿Sí? Entonces, como decía Amanda, en resumen, sí, hoy en día se ha convertido en el estándar para muchas organizaciones públicas, privadas, multilaterales, etcétera, en más de 30 países. Yo creo que si bien es cierto, hay centros en 30 países, pero la presencia del HSMVOG está mucho más allá de las fronteras de los 30 países en donde tenemos presencia física. Yo he tenido personas, por ejemplo, de la parte de Corea del Sur, que les ha llegado el HSMVOG a sus manos y están usándolo para construir metodologías de cambio. Entonces, es súper interesante. O sea, está fuera ya de lo que nosotros podemos controlar. Se ha convertido ya en un lenguaje más para cambio. ¿Cómo accesar a esto? Ya, si Amanda no les contesta, ¿sí? Yo creo que pueden accesarlo y a través del sitio web del husmi.com, tenemos todo el acceso, toda la información que nosotros queremos para eso, ¿cierto, Amanda? Sí, así es, y además ahí están todas las fechas, y además Echenbook tiene otra ventaja, y es que precisamente todas estas herramientas, todas las webinars, las podemos hacer de forma sencilla, porque nosotros estamos muy acostumbrados a hacer formaciones en vivo, que llamamos, que es un tipo de formación que al igual que ahora podemos interactuar y no perdemos esa parte humana tan importante en el mundo de la gestión del cambio. Y por otro lado, tenemos todas las ventajas del online. No hay desplazamiento, podemos juntarnos de cualquier lugar del mundo, podemos trabajar un tema absolutamente diverso y nos da unas oportunidades maravillosas de poder formar y poder enseñar toda esta parte de Echenbook, pero humanizando los ordenadores, humanizando esta vía online. No de una forma que pongas un vídeo, que también está muy bien, todas las fórmulas son buenas, pero esta nos da la oportunidad de interactuar, de preguntar, bueno, pues un poco lo que estamos haciendo, que yo creo que en este caso es especialmente importante. Al fin y al cabo, nosotros somos los que estamos trabajando las personas, ¿no? Entonces, esa formación la podrán ver en la página, tanto la parte presencial, con las fechas y los centros, como la parte en vivo, que también la tenemos. Ajá, aunque más adelante, en lo que resta del tiempo que vamos a estar juntos, les vamos a dar ciertos
pequeñas probaditas de lo que existe ahí en el HSMVOG, y de pronto para las personas que estén ya conectadas y sepan lo que es, también pueden dar sus opiniones de forma rápida. Aquí, Amanda, habíamos puesto como que 3 mitos rápidos de la gestión del cambio. ¿Ustedes qué opinan, chicos, los que están ahí? Los seres humanos, las personas, sí, los individuos como nosotros, ¿somos resistentes al cambio por naturaleza? ¿Qué opinan? Los que digan que sí, sí, los que digan no, no, y argumenten su respuesta en el chat, pero también pueden ponerlo si alguien toma el micrófono y dice, sí, yo soy resistente al cambio, o yo creo que no, los seres humanos no lo somos. ¿Cómo vemos? ¿Quién dice yo creo que los seres humanos son resistentes al cambio? ¿Quién dice no? Yo creo que no, los seres humanos no somos resistentes al cambio. Mientras siguen chateándonos un poco en el tema, les voy a contar algo. Realmente, ¿qué es lo que le da al... gracias, Luis. ¿Qué es lo que hace que el ser humano pueda resistirse al cambio? Que es una pregunta complementaria. ¿Qué es lo que hace que un ser humano se resista al cambio? Ok, gracias, Bruno. Jordi, somos resistentes, sí, estoy de acuerdo contigo. Por naturaleza, Cristian Alberto. Por cierto, bienvenido, Cristian Alberto. Es uno de los líderes, digamos que latinoamericanos, de un movimiento que se llama Resiliencia. Bienvenido, bienvenido, Cristian. Marta, sí somos resistentes. Miedo a lo desconocido. Nidia, desde Nicaragua. Gracias, Nidia. Mira, Nidia, yo creo que voy a tener así. El tema es miedo. Yo creo que más que la resistencia al mismo cambio es al miedo. Pero ¿miedo a qué, chicos? A ver, ¿miedo a qué? Ya lo dijo Amanda hace un rato, ¿no? A salir de nuestro metro cuadrado. A la zona de confort, yo lo llamo metro cuadrado, ¿no? A salir de mi metro cuadrado, ¿sí? Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que ¿a qué tenemos miedo? ¿Cuál es mi metro cuadrado? ¿A qué estoy acostumbrado? Y esa parte es importantísima, ¿cierto, Amanda? ¿A qué estamos acostumbrados? Sí, de hecho yo siempre digo que la zona de confort no necesariamente es la más confortable, sino es la que conocemos y la que nos da seguridad. Por supuesto, es la que conocemos. Por lo tanto, cuando me dicen cambio, ¿a qué tengo miedo? A lo desconocido. Y cuando tengo miedo a lo desconocido, ¿qué me regresa de vuelta? ¿Qué me rebota? Me rebotan 2 palabras mágicas de la gestión del cambio. En la gestión del cambio se abordan 2 palabras mágicas. La primera, intereses del ser humano, y la segunda, expectativas del ser humano. Realmente mi zona de confort está compuesta por intereses y expectativas. Cuando nosotros queremos hacer un cambio, realmente lo que estamos haciendo es impactando de alguna manera, en algunos casos positiva, pero no me doy cuenta, y en algunos casos casi todas las percibo como negativas, a mis intereses y a mis expectativas. En el momento que nosotros como directores de cambio, gerentes de cambio, no podemos manejar esas 2 palabras dentro de los entornos donde estamos, no vamos a poder manejar el cambio con las personas. Y es allí donde el metro cuadrado de cada persona se nos convierte en un kilómetro cuadrado para el efecto, y ese kilómetro cuadrado es lo que a nosotros nos representa la resistencia al cambio. Entonces, desde ese punto de vista, el trabajar con las personas implica el conocerlas, ¿no es cierto? Y nos han dicho, yo aprendí hace muchísimos años atrás, 20 años atrás, aprendí que el capacitar, el formar y comunicar era suficiente para que las personas enfrenten el cambio. Mira, te voy a dar un curso del nuevo sistema de información y te voy a llenar las papeleras con lo que va a ser tu futuro. Y con eso ya estamos gestionando el cambio. ¿Qué opinan ustedes, chicos, de todo eso? Mira, Elisa dice que todo lo que está sucediendo hoy en día con el COVID-19, estamos viviendo un cambio impuesto externo, nos ha hecho a todo el mundo salir de nuestra zona de confort y tenemos miedo y entramos en modo supervivencia. Y eso es un cambio forzado, es lo que yo llamaría un cambio estructural forzado. Ese cambio realmente, quieras o no, te pone en otra zona donde tú no quieres estar. Hoy día tienes que quedarte en casa, trabajar desde casa, sentirte tranquilo, pero tienes muchos inconvenientes de abastecimiento, a veces inconvenientes de comunicación, pero tienes que estar allí. Te sacaron de tu zona de confort, tú no quisiste. Y es básico, si ustedes regresan a ver, en Ecuador, por ejemplo, una de las ciudades donde más contaminación del virus tiene es porque la gente no quiso salir de su zona de confort. Seguía yendo a los supermercados, cines, seguía caminando en las calles y es la ciudad con más contagiados que tenemos. ¿Por qué? Porque la gente dijo, ¿por qué tengo que encerrarme en mi casa? Pero hay muchas variables. Si les cuento esto del tema del COVID también, en esta ciudad, es una ciudad con 32, 33, 34 grados de temperatura a media mañana.
Y, por ejemplo, es una ciudad que tiene zonas suburbanas, como en Latinoamérica pueden encontrar, algo pobres, en donde no tienen aire acondicionado. Oblíguenle a una familia de 4, 5, 6 personas en una vivienda de 60, 70 metros cuadrados a 35 grados de temperatura, con un techo que no le resguarde el calor, que se queden allí dentro. Miren, hay condiciones, sí, que tampoco nos permiten manejarlo. Por lo tanto, el efecto del cambio tiene muchísimas aristas. El solo formarlos, el solo comunicar a las personas, no nos lleva al efecto de que las personas tengan el ánimo de cambiar o tengan el ánimo de pasar sus intereses o expectativas a las que nosotros creemos que fuesen. Entonces, Eve nos dice, no alcanza, hay que también generar motivación, confianza, cambio positivo, que bien, obviamente lo trabajamos nosotros, pero todo esto se fundamenta en una palabra mágica. Alguien lo decía allá arriba, y me parece que era Enrique, que decía, mira, no podemos trasladar toda la responsabilidad estratégica de gestión del cambio a recursos humanos. Deberían ser los líderes los que lideren el cambio. Y la respuesta de plano, Enrique, era sí. La respuesta es sí. Sin embargo, si tú no tienes un lenguaje común, si tú no tienes unas líneas estratégicas, si tú no tienes una forma de trabajo estructurada dentro de la organización, no importa qué hagan los líderes si no hay orden, ¿de acuerdo? Entonces, a los líderes hay que darles las herramientas desde su espacio de líderes para que ellos trabajen con sus equipos, porque recuerden algo, los líderes son los responsables de cuidar a sus equipos, pero para que los cuiden de una misma manera, la forma es que recursos humanos, cuando se habla de gestión del cambio, ponga los lineamientos y las estrategias adecuadas, que es ese marco estratégico del que estábamos hablando, ¿no es cierto? Y para cerrar, se decía, un mito es que el sentido común nos ayuda a gestionar el cambio. ¿Sí? El sentido común es bueno y, como ustedes saben, es el menos común de los sentidos, pero el sentido común multiplicado por 10, existen muchas cosas que en vez de ayudarnos, nos van a perjudicar. En vez de tirar hacia un mismo espacio, nos van a dividirnos. Entonces, ¿cómo aprovechar ese sentido común? Básicamente, trabajando en equipos colaborativos, ¿sí? En equipos que piensen sobre una estrategia específica, sobre un objetivo, para que puedan construir las mejores ideas. Tampoco a los que tienen un sentido común desarrollado debemos dejarlos sueltos, porque estamos desperdiciando posiblemente unas buenas actividades, unas buenas ideas. Hay que juntarlos. Y ahí viene el tema de la competencia y la colaboración, la competencia que mencionábamos anteriormente. Entonces, todas las personas, queramos o no, competimos entre nosotros, recuerden eso. Somos unos seres de competencia, aunque ustedes no los crean, estamos compitiendo unos con otros todo el tiempo. Si nosotros podemos aprovechar ese sentido de competencia que tenemos de forma natural, ese sentido de supervivencia que tenemos de forma natural, pongámoslo en una variable de colaboración. Y en esa variable de colaboración yo creo que trabajamos todos y vamos adelante. ¿Qué opinas, Amanda? ¿Qué opinan todo el resto de personas? Pues mira, absolutamente de acuerdo, y de hecho están diciendo por aquí que afortunadamente están aquellos que lo facilitan, hay líderes naturales que arrastran a su entorno, efectivamente, ahí Marta nos lo cuenta. Carlos nos dice que el cambio debe empezar por uno mismo, y es cierto. Sin embargo, yo creo que precisamente los gestores del cambio tenemos que ser facilitadores, que creo que de hecho alguien lo ponía por ahí arriba, me pareció. Que al final tenemos que ayudar a las personas para dar ese primer paso. Los procesos participativos son claves, dice José Ignacio, absolutamente de acuerdo. Cuando hacemos algo nuestro, pues siempre lo vamos a luchar más que cuando viene impuesto. Y bueno, y así es, ¿no? Yo creo que por la hora podemos continuar, y para no dejarnos las herramientas y la parte Agile, porque, claro, una de las fórmulas, una vez que diseñas, una vez que tienes herramientas para transformar y gestionar el cambio, lo que es la filosofía Agile forma parte. Decías tú antes que Chembuk Agile, de hecho, vamos a empezar una certificación ahora porque forma parte de nuestro ADN, ¿no? De alguna forma, Edgar. Sí, sí, cierto. Miren, un logro del HSMBOK y de todos los que hacemos UGMI en el mundo es que acabamos de lanzar en portugués hace unos meses atrás lo que se llama el HSMBOK to Agile. Estamos ya en las últimas revisiones de la parte de la versión en español, que la lanzaremos en 1 o 2 meses máximo para todo Iberoamérica, y luego vendrá casi en paralelo la versión en inglés. Entonces, al mismo tiempo que tendremos ya algo en serio, ya hablando en serio, dentro de un framework que conjunte todo lo que es el tema de gestión organizacional ágil,
que no es lo mismo que las herramientas o marcos ágiles, sino la gestión organizacional ágil con el mundo de gestión del cambio ágil. Entonces lo juntamos y estamos sacando ya una edición, pero al mismo tiempo, como les dice Amanda, sacaremos un entrenamiento que está basado en el HSMBOK 2 Agile, es decir, gestión del cambio para entornos ágiles, que tiene atado una certificación y todo esto. Para los HSMBOKers, es decir, los que ya conocen de cerca el HSMBOK, un montón de lenguaje les va a ser similar a lo que se habla ahí, pero todo el contexto de la aplicación del HSMBOK va a cambiar, porque es un entorno ágil, ¿sí? Y para todos aquellos que deseen conocerlo, pues simplemente nos dan un clic ahí en el hucmi.com y nos cuentan cuándo desean conocerlo. Ya hay entrenamientos que están disponibles en la región muy pronto. Eso como parte del marketing del UCMI, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, ustedes se preguntarán, ¿qué significa ser ágil? Me gustaría que ustedes pongan en su chat qué significa para ustedes ser ágil. Mientras tanto, yo les cuento de forma rápida cómo nació este movimiento de ágil. El movimiento de ágil realmente nació de los ingenieros de sistemas que hacen software, o algunos ni siquiera ingenieros de sistemas, antes de la década del 2000, a partir de 1980, cuando se comenzó a desarrollar software de forma profesional a través de tarjetas y a través de cosas, supuso que las soluciones que daban los ingenieros de sistemas no eran las más adecuadas para lo que quería el usuario final. Si el usuario final estaba pensando en que desea un sistema de contabilidad, por ejemplo, ¿sí? Para la gente de sistemas, de pronto en Fortran, en COBOL, en esa década de los 80, decían, ok, para que llegues a tu sistema de contabilidad, espérate un par de años, un año y vas a tener tu sistema y verás cómo funciona. Entonces, este era un gran problema. Y en 1990 hubieron muchos frameworks que se desarrollaron, frameworks, metodologías, etcétera, hasta que en el año 2001 todos estos ingenieros de sistemas y gente que trabajaba con software se reunió en algún lugar de Estados Unidos, se reunieron y dijeron, oye, tenemos que hacer estas cosas que realmente sirva. Y desarrollaron lo que se llama un documento que se llama el Manifiesto Ágil, ¿sí? El Manifiesto Ágil. El Manifiesto Ágil lo que trata es de tener un conjunto de valores, que pueden verlo al lado izquierdo, y un conjunto de principios, en donde si ustedes leen los valores, miren, son interesantes. Valora más a las personas y a sus interacciones que a los procesos y las herramientas. Es decir, piensa más en la gente. 2, software funcionando, que podemos ponerlo desde el punto de vista de productos funcionando antes que la documentación extensiva. Ahora, esto no quiere decir que no haya documentación. Debe existir documentación, una documentación mínima necesaria. De pronto, Mari, si puedes reiniciar tu pantalla, de pronto vas a ver la presentación. ¿A alguien más le pasa lo mismo? Tercer valor, más colaborar con el cliente, con el que pide, con el que solicita el producto, que regirse a un contrato. Esto es un paradigma súper fuerte, sobre todo en temas relacionados con contratación de gobierno, que son muy cerrados. En el sector privado se ha ido trabajando bastante, pero en el sector público todavía esto sigue siendo un lag, sigue siendo un hueco que tenemos que pasarlo. Y por último, valorar más la respuesta al cambio que seguir un plan, es decir, abrazar el cambio, se resume esto, ¿no? Se resume en abrazar el cambio. Voy a reiniciar el compartir el documento. No sé si a todos les está pasando que no ven la presentación. ¿Sí me escuchan? Sí, es verdad que está fija en el... Voy a compartirla nuevamente y ya. Pero escuchar sí está clarísimo. Ok, voy a compartirla nuevamente. Tranquilidad. Entonces, en ese proceso también se generaron un conjunto de principios. ¿Ok? Voy a compartir nuevamente la pantalla para que todos lo puedan mirar. En ese contexto también se generaron un conjunto de principios. Ese conjunto de principios lo que hace de alguna manera es guiar el comportamiento que van a tener las personas y las organizaciones con respecto a las soluciones, que se están mirando. Ahora, esos principios ustedes los pueden leer allí. Es más, en un ratico les pongo el link donde va a estar el Manifiesto Ágil, en donde ustedes pueden tranquilamente, explorarlos a detalle. Deseo que por favor me confirmen si ya estamos mirando la pantalla. Perfecto, Carlos. Ese ok fue buenísimo. ¿Sí? Entonces lo voy a dejar allí, no lo voy a poner en presentación para que no se vuelva a saturar el tema, ¿les parece? Sí, perfecto.
Perfecto. Entonces, estos principios tienen que ver, si ustedes se dan cuenta, con personas, tienen que ver con ser simples, tiene que ver con colaboración, tiene que ver con promover una cadencia, un ritmo sostenible, con satisfacción al cliente. Es decir, en la década del 2000, desde el punto de vista de software, ya se hablaba todo esto. Ahora, cómo esto sirve a las organizaciones? ¿Cómo esto sirve a las organizaciones hoy en día? La pregunta es básica, ¿cómo esto nos ayuda a las organizaciones hoy en día? Entonces, a las organizaciones hoy en día, el concepto ágil tiene que ver con 3 propuestas desde el punto de vista de lo ágil. Una organización debe ser ágil. Esto que nos dicen, miren, esto que nos dicen, oye, las organizaciones deben ser ágiles. ¿Qué significa que las organizaciones sean ágiles? Esto significa que en toda la parte organizacional, desde el punto de vista de la cadena de valor, las organizaciones sean completamente ágiles, desde la estrategia hasta cómo usan el dinero, hasta cómo operan las organizaciones. Es por eso que nosotros decimos que la agilidad organizacional en contexto, ¿sí? La agilidad organizacional en contexto tiene muchísimo que ver con el hecho de que nosotros podamos enfocar lo que nuestra organización hace, el dinero que la organización tiene, con una operación bastante ágil. Y aquí vienen 2 palabras mágicas. Miren ustedes, la primera palabra mágica del mundo de lo ágil, y así la primera palabra mágica, es que nosotros podamos ser productivos. Pero ¿cómo somos productivos dentro de un mundo ágil? Con 2 palabras que desde la época de los 70, 60, realmente 70, han venido, ¿sí? Con lo que tiene que ver con, lo uno, utilizar los recursos de manera adecuada, y los otros, al utilizar los recursos de manera adecuada, pueda conseguir los objetivos organizacionales, es decir, ser efectivos siendo eficaces. Entonces, la agilidad se centra en ser efectivos siendo eficaces. ¿Y para qué? Para generar valor de forma continua, ¿sí? Y esto que me permita mejorar continuamente en un enfoque de colaboración, pero al mismo tiempo que me permita a mí, como persona, y a mis recursos, irme adaptando constantemente de acuerdo a las necesidades de mi mercado y de acuerdo al entorno donde yo me desenvuelvo. Entonces, desde ese punto de vista, la agilidad organizacional tiene muchísimo que ver con la forma en cómo yo pienso, con la forma en cómo yo hago, como la forma en cómo yo reacciono ante las cosas. Es decir, tiene que ver de forma adecuada con algo que se llama el mindset personal. Es decir, la forma en cómo yo soy y cómo hago las cosas. Es decir, agilidad ya no solo está enfocada en una herramienta. Por ejemplo, cuando ustedes les hablan de ágil, habrán escuchado que les dicen, ok, utiliza Scrum. ¿Quién ha escuchado eso de Scrum? Dice, ok, ágil, usa Scrum. Pues bueno, sí, en concepto nos dice, claro, pues sí. Carmen también nos dice, claro, para mí ágil es Scrum. Pero recuerden, esa no es más que un marco de trabajo, es una herramienta. Ágil es mucho más allá. Ágil es una filosofía de vida. Entonces, desde ese punto de vista de la... De hecho, Edgar, muchas veces cuando hablamos de Agile, hablamos de sabores, porque claro, está el sabor de Scrum, el sabor de Kanban, el sabor de Lean, como dices tú, es que Scrum va mucho, o sea, Agile va mucho más allá, efectivamente. Y ágil, obviamente, ágil es ya hoy día una forma de pensar, y desde que nació ágil para desarrolladores de software era una forma de ver el mundo. Ahora, que cada uno se coma su helado con Scrum, o se coma su helado con Kanban, o se coma su helado con Scrumban, esa es otra cosa. Es más, Agile o ágil viene mucho más atrás, viene desde la invención de lo que significa Lean. Todo lo que es Lean desde el punto de vista de la cultura japonesa, de Toyota, básicamente, donde nace todos los conceptos Lean, es una forma de ver el mundo, es una forma de vida, es algo filosófico. Entonces, el ágil en acción, el agile en la acción, tiene que ver ya en las empresas con transformar cultura, con alinear esa cultura a la estrategia y dar ese mindset, esa forma de pensar a las personas de manera diferente. Ahora, es interesante que aquí recapitulemos lo que dice Drucker, ¿no? Uno de sus reflexiones dice, ok, mira, ¿sabes qué? La cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y ojo, todos los días. Eso implica que para cuando una organización desea ser ágil realmente, debe alinear los 2 mundos, debe alinear el pensamiento de la cultura, la filosofía de la cultura con la estrategia. Y los 2, como yo lo digo, debemos pasar en el mundo de la cultura
del romance, del poema, de lo intangible, a algo completamente tangible. Es decir, tangibilizar esa cultura organizacional en la estrategia y que la estrategia se vea reflejada en la cultura. ¿A través de qué? A través de ese mindset. ¿Cómo una organización podría ir introduciendo de a poco? Porque la introducción del ágil es probable que quieran hacerlo de forma disruptiva, directa, rápida, pero también es recomendable hacerlo en un paso a paso. ¿Cómo hacerlo? Dándole a la organización la posibilidad de solucionar problemas, de ser creativos, de experimentar. Y esto a veces no cuenta. Yo a mis clientes en Latinoamérica les digo, miren, si ustedes quieren ser innovadores, creativos, quieren irse a un mundo ágil, deben tener un presupuesto para los errores. Y en ese instante, ¿qué creen que pasa con el CEO de la organización? Me regresa a ver como a la cara, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué estás hablando? Es un presupuesto para los errores. Ojo, pero lo que hablábamos con Amanda hace rato, un presupuesto para los errores significa un presupuesto de investigación y desarrollo, ¿no? De I+D, pero que sea un presupuesto de errores controlado, donde la gente pueda, bajo un proceso ordenado, ejemplo, Design Thinking, porque puede ser alguno de ellos, o pueden utilizar algunos otros, como Six Sigma, por ejemplo, o pueden utilizar procesos de innovación diferentes, que sean controlados, que sean completamente controlados y que puedan manejarse. Eso obviamente no funciona si no existe un rediseño de la organización, y ahí es donde vemos a la cultura, otra vez, la cultura dividida en artefactos, en valores y en supuestos. El rediseño debe ser a nivel de artefactos, el rediseño debe ser a nivel de valores y luego todo el tema del mindset trabajado a nivel de supuestos organizacionales. Los líderes deben cambiar, hay una forma de liderar enfocado en el objetivo que no está mal, pero si nosotros nos enfocamos en el objetivo y en el proceso enseñamos a los líderes a que desarrollen a las personas, yo creo que vamos a potenciar la capacidad de liderazgo. En algún momento yo daba una charla en Centroamérica y les decía a las personas de esta charla, antes que aprender a liderar, primero debemos aprender a gestionar. ¿Sí? Hay líderes, ¿sí?, que tienen esa visión, que nos impulsan, pero no nos enseñan a gestionar. Pues a esos líderes hay que darles capacidad de gestión para que nos enseñen a gestionar. Y a los que pueden gestionar, a los que están en los indicadores, a los que hacen ese proceso, hay que enseñarles a qué, a liderar. Y como dice en concepto Shuhari, ¿no? El camino del combatiente, si quieren mirarlo, el camino del combatiente japonés, las katas japonesas, ¿no? Shu, aprende las reglas. Ja, ¿sí? Usa las reglas, explótalas. Y Ri, irrumpe con las reglas, crea otras, modifica el camino. Pero obviamente, para irnos de ese Shuhari, como tú nos los estás poniendo de forma muy específica, el detalle es que primero podamos aprender, luego podamos aplicarlo y evolucionar. A veces nosotros lo que queremos primero es aprender a volar antes de estirar las alas. Y es ahí donde nos caemos. El mundo ágil es un mundo de ir un paso a paso, pero obviamente es un mundo de experimentación, es un mundo de aprendizaje continuo, de lenguaje sencillo, común para todos los seres humanos dentro de un contexto de feedback. Y esto obviamente no lo podemos hacer, como nos mencionaba Enrique en uno de sus posts anteriormente en el chat, si los líderes no están preparados para el tema. Pero para que los líderes estén preparados, primero el top management debe estar preparado sobre este tema. Hay muchas organizaciones, yo conozco muchos clientes nuestros en Latinoamérica que nos dicen, mira, nosotros hemos ido al mundo del Agile, pero no nos funciona el Agile. Ya pusimos Design Thinking, ya pusimos Scrum, ya estamos con 10 cursos del HSMBOK y eso no nos funciona. Pues, mis amigos, el Agile no es usar herramientas por usarlas. El Agile es entender el Agile, entender mi cultura, entender el contexto estratégico y allí todo lo que viene. Por supuesto, Franklin, Agile es cultura todo el tiempo, ¿sí? Entonces, obviamente por ahí les voy a invitar, ya que vale la pena, por ahí les hará llegar Amanda, vamos a tener un taller de cultura organizacional en tiempos de crisis donde les enseñaremos cómo diseñar tu cultura organizacional en estos momentos, cómo responder a esto, pero con herramientas de cultura. Cultura no es cambiar mi misión y mi visión. Cultura es cómo la gente vive esa misión y mi visión. ¿Sí? Cómo la gente siente, cómo la gente actúa, qué le estoy dando para eso, cómo mis líderes lideran. Entonces, no solamente es cambiar un statement por cambiarlo, no es solo tener algo escrito, tiene que ver con un contexto que está en el mindset de cada persona. Entonces, yo creo que es muy importante el hecho de dejarlo allí. ¿Qué opinas, Amanda? Todos los mensajes que han llegado son espectaculares y yo creo que he podido resumirlos en todo lo que hemos estado mirando.
Sí, o sea, al final lo que estamos hablando, o sea, Agile es una filosofía y como tal tiene que formar parte de nuestra cultura. Y nuestra cultura es lo que se ve y lo que se hace, no lo que se dice. O sea, que al final lo que necesitamos es que todos estos conceptos no sean tan teóricos, no estén enlatados, sino que formen parte de nuestra cultura y no usar el 100% de lo que nos obligan, que es lo que antes me reía con lo que decías, porque es verdad. Muchas organizaciones nos están diciendo, es que a mí no me funciona la Agile. Y es que, claro, no es que cojas el framework, no es que cojas las herramientas que te dan y las implementes tal y como son. Tiene que haber un trabajo y ahí es donde entra la gestión del cambio, donde se adapte a la cultura, a la necesidad real. Para eso vamos a formar equipos, para eso vamos a co-crear, que antes también decía Ignacio por ahí, vamos a utilizar el proceso participativo, en fin, vamos a utilizar todas esas herramientas que hará que Agile sea realmente un valor y no sea una serie de POSIT y de paneles que no tienen ninguna utilidad, ¿no? Y una cosa muy interesante, Amanda, yo decía en uno de mis posts hace un par de años que es chistoso porque estoy en algunas comunidades de Ágil, de Scrum y todo el tema, y yo les ponía un post. Ser ágil no significa pegar papelitos de colores en las paredes ni jugar con Legos. Ser ágil significa trabajar con mi cultura organizacional y el mindset de las personas. Imagínate, en comunidades que trabajan con todo este tema de herramientas, cómo me cayeron a golpes en los chats, en las redes, pero lo disfruté muchísimo porque luego de 2 años acá, he cosechado un montón de reflexiones al respecto de eso. El que tú juegues con papelitos de colores y Legos no te hace ágil. Si estás haciendo lo mismo que hacías antes, pero con otras herramientas, ¿no? Y esa parte es súper, súper interesante. Entonces, debemos tomarlo en cuenta y debemos irlo trabajando. Entonces, vamos a mirar ciertas herramientas en cada uno de los mundos. Yo creo que nos hemos pasado como 10 minuticos más por allí, pero vamos a hacer un wrap-up de herramientas. Sí, vamos a hacerlo un poco rápido por ser más o menos organizados con el tiempo, pero sí que darles, aunque sea unos tips de esas herramientas que les hemos preparado, que son muy útiles. Y en cualquier caso, por LinkedIn pueden contactar con nosotros si quieren profundizar, o bien volvemos a hacer un día una pequeña webinar sobre las herramientas en concreto, si así nos lo solicitan, ¿no, Edgar? Lo podemos hacer y mira, tenemos programado un conjunto de webinars de aquí en adelante, tanto de IMM como de Actitud y Talento, como del equipo del HUCMI, sobre temas relacionados a todo esto que estamos mirando. Y yo creo que ahí podemos poner algún webinar de tools de cambio. Una de esas, algo que hemos tomado del HCM Bógico, lo hemos recreado, es el tema del canvas de patrocinador. Como ustedes saben, el patrocinador es la persona visible que lidera el cambio en una organización. Debe ser el ente en el cual la organización confía, en teoría, y que debe tener poder para tomar decisiones. Pues básico, se debe tener clarísimo el tema de poder mapear a este patrocinador, saber quién es, cuál es su visión personal, su visión empresa, cuál es su propósito, sus intereses, sus expectativas. Es decir, si ustedes ven la parte izquierda, tiene que ver con él como persona, y la parte derecha tiene que ver con él con relación a la organización. Y de allí obviamente saldrán tanto el tema 7, cuáles son los riesgos que se tiene con lo que está pensando el patrocinador, y luego en el punto 8, cómo lo preparamos, porque un patrocinador no viene como un pavo a fin de año preparado y ensalzado, hay que prepararlo, o sea, hay que prepararlo, hay que ponerle la cantidad de vino, hay que ponerle las salsas. Entonces al patrocinador hay que prepararlo, pero para prepararlo primero debemos conocerlo. Entonces esta es una herramienta básica y de paso que nos deja la lección de que debemos tener un patrocinador y ese patrocinador debemos conocerlo y prepararlo. Por otro lado tenemos, dile Amanda. La segunda herramienta que se estudia cuando los certificados de Chembur la conocen y que es fundamental es identificar a nuestros stakeholders. Yo creo que es muy importante desde el inicio identificarlos para ver cómo gestionarlos cada uno de ellos. Eso sí, es una matriz viva, es una matriz que tenemos que ir cambiando en función del proyecto si así lo requiere, y es una matriz que nos permite tener una visión global de pues todos nuestros stakeholders. La verdad es que está muy bien trabajada porque los perfiles son bastante globales y a la vez nos identifican quiénes son esos vendedores, quiénes son esos saboteadores ocultos, quiénes son nuestros saboteadores abiertos, los probables resistentes.
todas esas, para luego a la hora de montar equipos, a la hora de poner en marcha el proyecto, pues saber en cada situación quiénes son las personas que van a formar esos motores del cambio, o esos equipos de trabajo, en fin. No ven la... Sí, eso. Ok, hacia atrás voy a devolverme un poco para que ustedes tengan el tema de la matriz del patrocinador. Perfecto, ahí está la matriz del patrocinador. Si pueden tenerlo un clic ahí. Igual esta presentación va a estar para ustedes compartida a través de las redes. Ahí pueden tenerlo. Si tienen dudas, oye, ¿cómo utilizo esta matriz y el tema? Pueden escribirnos. Allí estarán nuestros contactos en la misma presentación, tanto a IMM como a IT o a mi persona o a Amanda. ¿Sí? Acá igual las herramientas de stakeholders, una matriz básica, como les comentaba Amanda. La tercera herramienta, ¿sí? Más que herramienta, es un concepto básico. Hay un concepto sobre el cual se fundamenta 2 o 3 metodologías de gestión del cambio que se llama la gestión de impactos organizacionales. Deben haberle escuchado. Hay un par de metodologías, sobre todo ICM, el Instituto de Gestión del Cambio, tiene montada todo su framework sobre gestión de impactos. Entonces es interesante porque para nosotros gestión de impactos es un elemento básico, ¿sí? Pero es un elemento más del HSMBOG. Entonces, ¿qué nos dice la gestión de impactos? Que nosotros debemos concentrarnos en entender el presente de un individuo o de un grupo de individuos dentro de la organización o la misma organización en un entorno y modelar su futuro. Es decir, ¿cómo lo hago ahora o cómo va a quedar en el futuro? Entonces, vamos a suponer que yo tengo un gerente que esté en el 5º piso, para ponerles algo, y ahora él no va a ser gerente, va a ser director y lo voy a bajar al piso 2, por decirles algo. ¿Cómo va a ser el impacto para esa persona y para las personas que están alrededor de él? Entonces tenemos alguna cantidad de impactos. Por ejemplo, van a haber impactos ergonómicos, van a haber impacto de autonomía de funciones, van a haber impactos de competencias de gestión. Entonces, al yo poder modelar el presente y el futuro, yo voy a poder construir un plan. ¿Un plan para qué? ¿Se acuerdan de los intereses y expectativas que hablábamos en la gestión del cambio? Es para eso, para gestionar ese metro cuadrado. Y es posible que a veces el metro cuadrado tengamos que gestionarlo uno a uno dependiendo del tipo de stakeholders. Otros serán por grupos y otros serán del tema organizacional. Pues esta herramienta nos ayuda con ese tema y la podemos también encontrar en el HSMBOG y les enseñamos cómo usarla. ¿Cómo trabajamos con este del Boss Meeting? Hablábamos del tema de los OKRs. De hecho, quería, con respecto a los impactos, la importancia que tiene, porque yo he visto que cuando eres capaz de sacar los impactos muy rápido, te puedes anticipar en muchas ocasiones a problemas futuros y la verdad es que esta herramienta a mí me parece fundamental y si tuviese que utilizar 2, porque a veces sabes que tenemos muy poco tiempo, muchas veces cuando llegamos a un proyecto de cambio ya no nos dejan hacer diagnóstico, ya todo tiene que ser corriendo, por lo menos en España así ocurre, no sé si pasa también por ahí, pero aquí en todas partes. En todas partes, ¿no? Pues al final, pues una de las que yo utilizaría sin duda es esta, porque esta me ayuda a formar un plan bastante orientado. Bastante orientado. La que utilizaría es resistencia, sin duda alguna, y la del bus meeting también. ¿Por qué? Porque el bus meeting lo que hace fundamentalmente es alinear a la dirección. Una de las cosas que ocurre, y es curioso porque me ha pasado muchas veces que cuando llegamos a un proyecto y parece que todo el mundo sabe del proyecto y cuando los sentamos a una mesa y les decimos en qué consiste el proyecto, pues todo el mundo habla de cosas diferentes y ahí de repente te das cuenta que sí, que la gente conoce que hay un proyecto de cambio, pero no sabe exactamente para qué es el cambio, ni por qué se ejecuta el cambio, ni siquiera el alcance del cambio se ha concretado. Entonces, ahí es muy importante hacer esta, que es una actividad que forma parte también del HSMBOK, y lo que te dice es, primero, ¿qué es este proyecto del cambio? ¿Qué es exactamente? Vamos a definir, lo que hablábamos antes, definir. Segundo, ¿qué no es? Porque a veces es mucho más fácil en nuestro cerebro hablar de lo que no es en lugar de lo que sí es. Por desgracia estamos, o por suerte, no sé, programados, que el negativo siempre nos sale de forma más sencilla que el positivo. Y una vez que esto lo tenemos claro, lo que sí es y lo que no es, la segunda parte vamos a utilizar la metodología OKR, una metodología que actualmente utilizan todas las grandes empresas de la modernidad líquida, Google, Amazon, LinkedIn, Facebook, todas estas, que lo que te dicen es objetivos muy claros y cuál es el resultado esperado de esos objetivos.
sea, exactamente cuál es el resultado que tú esperas. Y de ahí un poco las expectativas que tú hablabas antes, ¿no? De esa manera consigues controlar las expectativas, porque también que comentabas tú antes los mapas y en PNL, que se dice que mi mapa no es mi territorio. Cuando, hasta que no concretas, cada uno podemos pensar que este proceso de cambio nos va a dar un resultado. Sin embargo, luego te das cuenta que eso no era la idea inicial. Así que si conseguimos alinear a toda la dirección, el mensaje que sale de esa reunión es mucho más claro, es más conciso y empiezas a trabajar de una forma más homogénea dentro de la organización. Cuando se hace esto, la verdad es que el inicio del proyecto es mucho más sencillo. Y la siguiente... Buenísimo, Amanda. Y la siguiente es el panel de resistencia, justo del que tú nos hablabas hace un rato. Exacto, y lo siguiente es saber qué herramienta, qué resistencias. Pero siempre que hablamos de la resistencia, hablamos de la gente. La gente se resiste, yo no. La gente se resiste. Aquí, con este panel que se ve, vamos a trabajar, por supuesto, la gente que se resiste, porque nos es mucho más fácil hablar de terceros, aunque al final proyectamos nuestro pensamiento. Esa es la primera parte de la resistencia, que si se ve en el panel, esa parte donde está en verde, en rojo y en amarillo, lo podemos utilizar en Excel y de ahí que existan números 3, 2, 1 para que luego podamos ordenar. Y aquellas que son rojo, que son el número 3, son las resistencias más, como si dijésemos, más importantes, las que primero tenemos que atajar, ¿no? Luego tenemos que ver qué barreras organizacionales tenemos, porque a mí me ha ocurrido que es muy gracioso ir a hacer un proyecto de transformación digital y cuando pregunto por el wifi me dicen que es que está prohibido por seguridad. Digo, pues hacer una transformación digital sin wifi me lo estás empezando a complicar. No sé si, Edgar, ¿alguna vez les ha pasado eso? Sí, por supuesto. Claro que Existen sí. barreras organizacionales que ni siquiera se han detectado previamente, o sea, ni siquiera, porque muchas veces trabajamos con la dirección que no está en el día a día, con lo cual hay que detectarlas. Y finalmente, trabajamos mucho las barreras de managers. O sea, realmente yo como líder, ¿qué barreras tengo? Porque ahora es cuando nos dicen los managers, pero si yo no tengo ninguna capacidad de decisión, yo tengo totalmente prohibido, pues ¿cómo vamos a transformar una organización hacia una organización circular si nuestros managers no tienen la capacidad de decidir nada? Ahí estamos otra vez mal usando esas expectativas porque vamos a crear una ilusión que luego se va a convertir en frustración porque no van a poder hacer lo que les estamos diciendo que hay que hacer. Esta es una panel que se puede utilizar muy bien en los workshops, utilizando y trabajando con muchas personas porque nos da muchísima información. Ok, mi estimada Amanda, perfecto. Voy a reiniciar nuevamente el sharing de esto porque sí, yo veo que me están comentando que se ha quedado parado. Me comentan si pueden ver allí ya el panel nuevamente y continuamos. Ya lo ven, ¿cierto? Ahora, es interesante este tema de las resistencias. Gracias, José Ignacio. Es interesante este tema de las resistencias porque esto nos lleva un poco a mirar sobre qué la gente está teniendo miedo. ¿Se acuerdan? ¿Qué tengo miedo? ¿Cuáles son mis intereses y mis expectativas? Cuando yo logro entender o nosotros logramos entender qué es lo que la gente o a qué es lo que la gente se está resistiendo, de plano yo puedo platicar con esa persona y preguntarle ¿por qué te resistes a esto? ¿Qué es lo que tú estás viendo que yo no veo? Entonces es interesante este tema y se puede confluir en esas estrategias que nosotros queremos. Ahora, el mundo ágil, y yo creo que voy a hacerles un recorrido muy rápido, el mundo ágil tiene que ver con hacer esas cosas rápido, con valor, lo que ustedes decían, con lo que me genere resultados. Pues voy a recordarles algo, la agilidad necesita que yo priorice cosas, necesita que prioricemos cosas, ¿no es cierto? Una herramienta que nos permite priorizar cosas es la famosa matriz de Covey, pero realmente es la matriz de Eisenhower, ¿no? Es el hecho de yo poder primero tener un listado de cosas que yo voy a hacer en el día, en la semana, en el mes. Tengo ese listado de cosas y ese listado de cosas les voy a dar una calificación de urgente o importante y pongo la medida alta o baja. Y miren cómo funciona esto. Si yo tengo una importancia alta con una urgencia alta en alguna actividad, significa que tengo que hacerlo ya, hazlo ya, ¿sí? En eso focalízate.
porque de alguna forma eso va a ser tu factor crítico de éxito de la gestión. Ahora, ¿qué pasa si tengo algo importante, pero que no es urgente? Bueno, ponlo en una agenda. ¿Cuándo se va a convertir en urgente? Deberías preguntarte. Y allí le pones en una agenda, ¿no es cierto? Es la parte de importancia alta y urgencia. Ponlo en una agenda. ¿Qué pasa si algo es urgente, pero no es tan importante? Ok, delégalo. Pero ahí viene la contraposición. Si puedes hacerlo, delégalo, ¿sí? Ahora, aquí normalmente, cuando es súper urgente, aunque no sea importante, tienes que hacerlo, normalmente nuestro sistema límbico, si queremos, reacciona con el estrés de tiene que estar listo, porque si no, y ahí viene la pregunta, porque si no, ¿qué? ¿Qué pasa si no la haces? Debe ser la respuesta adecuada en esto de la urgencia, alta importancia baja. ¿Qué pasa si no lo haces? Entonces ahí vendrá el tema de los impactos, ¿se acuerdan? Pasa esto, o simplemente no pasa nada. Pues, si no lo pudiste delegar y no pasa nada, no lo hagas, déjalo allí. Y si es urgente y poco importante, ponlo en la basura, minimízalo, déjalo al final de la lista. Esto nos va a permitir tener una lista completamente ordenada, nos va a tener una lista ordenada de cosas. Obvio, ustedes dirán, yo tengo muchas cosas importantes y urgentes, ¿cuál hago primero? Pues solo concéntrate en ese importante, alto, urgente, alto. Y aquí vamos a usar la siguiente herramienta conceptual. Yo creo que esta parte, por lo menos conceptualmente, la tenemos claro, ¿cierto? Pero ahí viene lo segundo. ¿Cómo yo ordeno mi tiempo? ¿Cómo yo ordeno mi tiempo para poder ser lo más efectivo posible? Entonces, vienen dos herramientas. La una es una herramienta traída de los conceptos ágiles, ¿sí? Es una herramienta de Kanban realmente. Permítanme que se nivele esto un poquitín. Sí, que se nivele esto un poquitín. Ok. Esta herramienta me permite tener un orden. Congelada la imagen otra vez, Edgar. Sí, es el tráfico de la red a esta hora de la noche. ¿Tú tienes en España qué hora, mi querida Amanda? Aquí son las 8 de la tarde. Las 8 de la ya, tarde. Ahora es hora de hacer gimnasia en casa. Con el tema del coronavirus, ahora nos toca la parte de gimnasia para... Tienes la parte de vídeo, del streaming vídeo, ya comienzan a ver Netflix, los juegos online del PC4 y todo eso están jugando a esta hora. Acá en Ecuador son como las 2 de la tarde, 1 de la tarde en Centroamérica, como 3 de la tarde es hora de alto tráfico, entonces igual, vamos a darle igual. Ya todos ven la pantalla ahora, ¿cierto? Herramientas ágiles, esto viene de Kanban, es lo que se llama un tablero de orden. Entonces, ¿se acuerdan las tareas que ustedes tenían de inicio, las que dijeron son importantes y urgentes? Pues pónganlas en post-its, o pónganlos en alguna máquina, o pónganlos en un tablero. Miren, por ejemplo, atrás, si ven esta carpeta de post-its que yo tengo allá atrás. ¿Sí? ¿Sí la ven? ¿Sí? Más o menos así. Una línea de pendientes, una línea de en proceso y una línea de terminadas. Todas las que ustedes dijeron que son importantes y urgentes, péganlas en un post-it, en un tablerillo si pueden, y pónganlas allí, en pendientes. Y luego vayan tomando una a una las que vayan a hacer y pónganlas en estatus en proceso. Y cuando están en estatus en proceso, se van a concentrar solo en esa actividad, una a una. Y una vez que terminen ese estatus en proceso, van a pasar ¿a dónde? A terminadas. Y luego que estén en terminadas, ¿qué sucede? Vuelven a las pendientes y toman una y la ponen en proceso. Es como darnos ese orden que nosotros necesitamos. Un tema que puede pasar allí es que de estas tareas importantes necesito hacer otra al mismo tiempo. Primero, los seres humanos no trabajamos en paralelo. Nuestro cerebro no es paralelo, nuestro cerebro es cíclico. Por lo tanto, para hacer una tarea tengo que dejar de hacer otra, ¿sí? Ustedes deberán tomar la decisión si es que la que está en proceso la dejan de hacer. Entonces, si la dejan de hacer, aunque esté en proceso, regresen la pendiente y pongan la otra. Pero recuerden que cuando hicieron la otra, ya pasó ¿qué? Ya pasó un tiempo. Una herramienta interesante, me parece, tal como lo dice Pablo, Microsoft Planner, Trello puede ayudar, que son herramientas de software para la gente de software. Sin embargo, en la parte inferior izquierda les he puesto un link, pueden utilizar Bitrix,
Sí, es Bitrix24.es. Es una herramienta que hasta menos de 12 usuarios les permite trabajar free. Es una herramienta free, hasta menos de 12 usuarios. Y tiene esta estructura y otras estructuras más para que ustedes puedan trabajar tranquilamente. Entonces, pueden ayudarles. Pero si no tienen, si no les gusta este tema de la tecnología, pues háganse un tablerillo como estos, visible todo el tiempo, en su estudio, en su oficina, con sus chicos, pasa igual. Ahora, una vez que yo estoy organizado, ¿cuánto tiempo le dedico? ¿Cuándo descanso? ¿Cómo me muevo yo con este tipo de cosas? Entonces, les recomiendo utilizar una técnica, ¿sí? Espero que vean mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? La de Canva, sí. Si estás moviendo otra diapositiva, no. Está en el tablero. Ahí está. La de Canva sí la ves. La de Canva, sí. Ok, voy a volver a recompartirlo nuevamente. Lo siento mucho. ¿Sí? Esas son las cosas del directo. No, sí. Yo tenía un profesor en la universidad que me decía, mira, si todo sale perfecto es porque es un demo. Entonces es chistoso porque yo me acuerdo, y no sé si les ha pasado, entonces, y en la vida real, cuando estás en directo, tienes que solucionar problemas. ¿Se acuerdan la agilidad, solucionar problemas? Pues bueno, ahí estamos, solucionemos los problemas. Obviamente, todo esto que yo les digo va a estar anclado en la presentación. Ven ahora la presentación, debe estar ahí el Kanban, ¿cierto? Sí. Ok, ahorita la voy a mover. Perfecto, gracias Mario. Lo voy a mover y lo voy a pasar a la famosa técnica Pomodoro. ¿Han escuchado de esta técnica Pomodoro? Sí, por ahí Jordi movió la cabeza y dijo que sí. Sí, buenísimo. Para los que no han escuchado, esta técnica Pomodoro significa una técnica que me va a ayudar a enfocarme. ¿Se acuerdan la lista de tareas que ustedes tenían en el Kanban, la que estaba al lado izquierdo? ¿Sí? Toman una tarea y dicen, ¿cuánto tiempo la voy a dedicar? Bueno, el que sea necesario. Por lo tanto, toman esa lista de tarea y luego lo que hacen es fijar un reloj. Puede ser un reloj puede ser un reloj. Mis amigos de 360, espectacular su participación. Un gusto el haberlos tenido. Ya casi vamos finalizando. Gracias por estar acá. Sí, ya podemos ir finalizando porque en realidad, como les decimos, todo va a estar colgado y bueno, y vamos a continuar porque estamos haciendo toda una saga de conversaciones de Chainbookers por el mundo, así que estarán invitados y les podremos ir, ¿verdad, Edgar? Hay cosas que las podemos repetir porque ciertamente se necesita por supuesto dar un poquito más. Por supuesto, José Ignacio, si ustedes ponen Pomodoro ya sea en el Google Play o le ponen también en el iOS para comprar, ustedes tienen algunas aplicaciones de Pomodoro que las pueden usar, pero también hay aplicaciones free, como yo les he puesto abajo el Pomodoro Tracker, que están en la web, que pueden trabajarlo también si no tienen el teléfono en la web. Entonces, ¿cuál es la técnica? Toman una tarea, toman esa tarea, fijan el tiempo en 25 minutos. Una vez que se finaliza los 25 minutos, toman un break de 5 minutos. Toman ese break de 5 minutos, ¿sí? Y luego se termina el break de los 5 minutos y comienzan a trabajar otros 25 minutos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la tarea que ustedes eligieron haya sido terminada. Una vez que la tarea haya sido terminada, tómense un descanso largo de 10 o 15 minutos, es la recomendación, y comiencen otra tarea. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que cada 4 pomodoros ustedes se tomen un descanso largo de 15 a 20 minutos y entre pomodoro y pomodoro descansen 5 minutos. Es decir, ustedes van a tener 200 minutos de trabajo con 15 minutos de descanso en intervalos más un descanso largo de 20 minutos adicionales. Esto les va a permitir enfocarse. Entonces, si ustedes utilizaron Eisenhower, tienen las tareas visibles, cuáles van a ser, y a estas las ponen foco, entonces ustedes tienen básicamente prioridad, un orden, una prioridad y un enfoque. Es lo que queremos en Ágil. Entonces, estas herramientas les va a ayudar a ustedes a trabajar muchísimo mejor. Y yo creo que para cerrar, Amanda, y no darnos muchas vueltas, un resumen ejecutivo de la siguiente lámina que nosotros acabamos de ver, en herramientas ágiles con respecto a colaboración, creatividad, feedback, ustedes pueden utilizar muchísimas herramientas, ¿no? Ya les había mencionado a Debono, les había mencionado los famosos brainstorming, brand briefing, brand ni sé cuánto, herramientas como mapas mentales, herramientas como Skype, Zoom, Teams, Google, Webex, GoToMeeting, que les va a ayudar a estar conectados todo el tiempo y trabajar con sus equipos. Lo más importante en este mundo VUCA, yo creo que es ese espacio de conciencia que nosotros tenemos para obtener resultados. ¿Cierto, Amanda?
Así es muy importante tener y poder aprovechar todas estas herramientas de las que hemos hablado hoy, estar constantemente en tendencia y constantemente escuchando, porque precisamente yo creo que una de las características que tiene Buca es pues la agilidad en la que hoy utilizas una herramienta y surge otra situación en la que necesitas otra, y en fin, no es una cosa, ¿no?, que sea sistemática ni estanca, de hecho. Por supuesto. Y mira, a mí me ha ido bien con Pomodoro, tal como estaba Pablo. Yo tengo la técnica de la herramienta Pomodoro, así se llama, Pomodoro sola, y la bajé en iOS, pero hay muchas otras, ¿no? Y es cuestión de cuál te guste más. Pomodoro ha sido chévere. Ahora, mis amigos todos. Y fíjate, yo creo que precisamente una cosa que tiene Gestor del Cambio es que todas las herramientas valen, conocerlas está muy bien para utilizarla en cada momento, aquella que te sea más útil. Entonces, a lo mejor ahora piensas que Pomodoro no, y de repente un día pues te viene bien. Al final nosotros tenemos que tener una caja de herramientas llena de técnicas y llena de, pues eso, de herramientas para cuando surge una situación estar preparado para afrontarla y para hacerlo de una forma profesional y poder llevar a cabo ese cambio, ¿no? Buenísimo, les cuento que estuvimos saturados en la plataforma. Hubieron personas que me escribieron a mi móvil, me dijeron, mira, no puedo entrar. Le dije, mira, creo que estamos ya saturados a full. Entonces, les pido que cuando reciban la información, cuando ustedes tengan ya la presentación, yo creo que también el vídeo lo vamos a colgar en YouTube y se los vamos a pasar el link, Amanda, ¿sí? Sí. Lo compartan en sus redes, ¿sí? Lo propaguen, porque al final de cuentas lo que nosotros queremos es que tengamos ideas, que podamos compartir, que podamos coexistir, y nos vemos en las próximas charlas. Y si obviamente están en su casa y quieren tomar entrenamiento vía un live learning a través de temas de cambio o temas relacionados, entren al ugmi.com, ahí pueden ver los centros que están ofreciendo este tipo de entrenamiento online y pueden certificarse, pueden buscar promociones por esta época, y yo creo que el aprendizaje les va a servir muchísimo. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias por estar hasta el último. Y eso es buenísimo. Nos hemos robado 30 minutos adicionales, Amanda. Sí, señora. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo, y además que han compartido muchísimo. Gracias por esta actividad. Y lo dicho, lo vamos a colgar en LinkedIn, con lo cual todo el mundo tendrá acceso. Y los que quieran, pues, se pongan en contacto tanto con Edgar como conmigo, con el instituto o con Actitud y Talento, que les haremos llegar la presentación, y cualquier duda, pues aquí estamos también. Chao, Amanda. Chao a todos. Buenas noches. Gracias, Amanda, Edgar. Buenas noches a todos.